¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más post-eleccionario. Voy a presentar a Lucía Salinas. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien. Está Jessica Bossi. Feliz lunes. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. De negro. ¿Por qué estás de negro? Porque el pullover que tenía a mano. El que tenía limpio. ¿Qué Pablo de León qué sugiere? Que está de negro. Auguro picanteo. Quédense eso es lo sintonizados. importante. Muy eso bien. es lo importante. ¿Qué es lo que pasó? Te lo sintetiza Andy Olivera. A ver. Más de 36 sacó Massa. Y casi 30, Milei. Ahí, genial, como siempre, Andy Olivera. Y muy bien, señores, ¿qué va a pasar? Respiremos. Lo dejo para dentro de un rato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién empieza? Pasó Hipótesis. Compro hipótesis, a ver. pasó lo que decíamos que no iba a pasar. El ministro que después de las PASO devaluó, dólar arriba de 1000, inflación de 2 dígitos mensual, anual de 140, ministro de Economía, candidato del peronismo. ¿Qué pasó? Salió primero. ¿Podía pasar? Sí, claramente tenemos que analizar este país y este peronismo claramente. Ahora, me parece que la interpelación, la discusión es nuestra, pero la interpelación está ahí. ¿Por qué la gente votó? Y un último dato para arrancar. Hablábamos el fin de semana de el miedo a Milei. Se había entrado, que era la apuesta de las dos fuerzas, del peronismo y de Patricia Bullrich. ¿Dónde sucedió bien esto? En el peronismo. El miedo a Milei sucedió en exvotante peronista que fueron y votaron a Massa. Donde no resultó, y hay que ver por qué, y bueno, y por eso está dinamitándose Juntos por el Cambio, porque no lo captó la fórmula de Patricia Bullrich. Muy bien. ¿Qué opina Sí, Jessica? dos cuestiones. Una es simbólica, que es el peronismo se planteó una especie de batalla de emociones, que el miedo le gane a la bronca. Esto lo trabajaron desde el punto de vista de la campaña y del mensaje y lo que podía horrorizar, como por ejemplo que usen las pantallas del subte para decir tarifa Massa 53 pesos, tarifa Milei 500 o lo que fuera, fue parte de esa campaña electoral de generar el miedo. ¿Esto creen que tuvo un resultado? El miedo a Milei, básicamente. El segundo punto, el trabajo territorial intenso que hizo el peronismo dio resultados. Porque, ¿Te puedo hacer una propuesta? Tengo un trabajo territorial que es mejorar tu audio y Opa. vuelvo a vos. Está bien, yo tomo... ¿Quién Eso está? es técnico. Pero Sí, yo tomo... ya vuelvo a Jessica, sí. No, Sí. Pablo quería agregar. No, yo digo lo que... Yo coincido totalmente con lo de Jessie, y obviamente no voy a hablar en nombre de ella, pero digo, la campaña del miedo entró. Pensemos lo que nosotros hacíamos, por eso yo digo que la sociedad se tiene que interpelar. Nosotros la semana pasada hablamos del Yategate y también chocolate. hablábamos y arrancamos el programa, creo que del jueves, con el tema de las tarifas en los subtes. Y nos decíamos, la utilización del Estado de eso. Está claro, Loma de Zamora hizo una elección espectacular, Federico Termín ganando la intendencia. No entró Señor. el voto, el Insaurralde Gate, a pesar de que nosotros discutíamos Bueno, no hasta con sé, la ¿qué fuente. sé? Lo que te quiero decir, Insaurralde había sacado no. 60. Está bien, Ahora sacó ganó, 60, que es una perder- barbaridad. 50 también. pero de le Termín. sacó 20 puntos a Viñuales, al candidato Juntos por el Cambio. No tengo dudas. Y la discusión del intendente no fue que fue un repudio. Pensemos que Patricia Bullrich cerró la campaña Loma de Zamora y arrasó ese mensaje. Lomas de Zamora. Y la campaña, claramente, que decía Jessica, de los carteles, primó en la gente, hubo Hay miedo a eso. Uy, sí, Dígame. no sé si ya estoy bien. ¿Se escucha? Sí. Entenderíamos Te que escuchamos. sí. Vamos. Qué bueno. Hay un tema de por qué decía el trabajo territorial. En esta elección votaron 3 millones más de personas que en las primarias de agosto. Massa sacó, y no estoy diciendo que linealmente todo fue a Massa, sacó 3.100.000 votos más que en agosto. Digo el espacio político. Muchos de los que fueron a votar por el peronismo. Milei sacó un poco más de votos y Patricia Bullrich perdió el sello 400.000 votos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hicieron un trabajo territorial de ir a buscar a gente, lo hicieron en el conurbano, me consta que fue casa por casa los que no habían votado, ofrecían transporte, o sea, también hubo una práctica muy de aparato en esto, no es que lo estoy mencionando solo como una cuestión romántica. Pero existió ese trabajo y les terminó dando resultado y los gobernadores
que no pusieron el aparato tanto a disposición en el norte y en el sur en agosto, y que eso significó que Milei ganara varias provincias más en agosto que ahora, lo hicieron porque se estaban jugando además sus propios diputados y senadores. Aparato, plan Sí. platita Sí. y miedo. Miedo. Y del Sí. otro lado, Milei, que aceleró fuerte con la motosierra. Y hay 20, 25 millones de argentinos que tienen Sí. un cheque del Estado todos los meses. Pero también Planes sociales de todo orden. a mí me parece Hay que miedo ahí también. el miedo operó sobre todo fuertemente en un escenario de crisis, donde claramente la gente se vuelve evidentemente más conservadora, pero también me parece que el peronismo todavía tiene en la retina ese escenario en el que en el 2015 se convirtió en oposición, y algo de eso también se debe haber puesto en juego en esto de volcar el aparato. Jessica creo que lo había mencionado la última semana de Massa va a ir a buscar el último voto a donde sea, con el discurso que sea, al que sea le va a ir a... Bueno, algo de eso le funcionó al peronismo, más su trabajo territorial, más las viejas prácticas, más el miedo perversamente utilizado en una sociedad que ya está en medio de una Bueno, crisis pero enorme por recuerden la que Scioli economía. sacó más o menos parecido. Es decir, hay ahí unos votos más o menos fijos del peronismo. Sí. La clave está en la división de la oposición, me parece. El jueves terminamos el programa, creo que lo último que se dijo en el programa, lo decía Lucía, era sobre el caso de Chocolate. Sí. Digamos, contamos claramente todo Que el se abría problema el de celular el corrupción, viernes. los celulares que se iban a abrir y todo eso. No, me pregunto, hoy, a 40 años de la democracia, ¿qué es un cajón de Herminio? Nada. Porque el cajón de Herminio que vimos en estos últimos Bueno, la 15 foto días... de Olivo fue un cajón terminado. Bueno, evidentemente no. No, bueno, en intermedias La lo elección mató. intermedia, sí, La- Sí, claro, intermedias, pero sí. digo, esa memoria es muy corta. Digo, en estos 4 años, este gobierno, que tiene la continuidad en el voto con Massa, digo, ha tenido la foto de Olivos, ha tenido el encierro de la cuarentena y los muertos del encierro de la cuarentena, de la represión policial, de los que se sigue sin hablar. Digo, el gobierno nunca habló de decenas de muertos que hubo en la cuarentena. Hubo vacunatorio VIP, hubo este enorme... Una vicepresidenta condenada en ejercicio del poder. Todo eso, digo, lo que hizo fue nada. Con lo cual, tenemos una sociedad, y acá coincido con lo que decía Pablo, tenemos una sociedad en donde esos temas, ya estamos tan en el fondo, que esos temas no importan. Quizá nos confundimos pensando que a más pobreza la gente esté más enojada y vote en contra. Quizás a más pobreza sea más dependencia y ya hayamos pasado un punto de no retorno donde esto no tiene vuelta atrás. Bien. Digo, porque- y yo eso creo que es verdad. Yo tengo gente ahí en el boliche que estaba pidiendo entrar. Creo que es cierto lo que vos decís, y creo que es cierto que si la oposición hubiera estado junta, no digo Sí. que debió estar junta, una oposición unida, otro gallo Sí, hubiera cantado. Pero, ¿eh? sí, y eso me parece que justamente es lo que muy bien entendió el peronismo cuando, en lo personal, creo, inventó esta oposición de Milei. Bueno, pero Massa fue oposición y le permitió ganar a Macri. No entiendo. En el En 2015. 2015, Ah, ok. ese 20% Bueno. de Massa dividió al peronismo y le permitió ganar a Sí, Macri. no, está bien, pero sin obviar los errores enormes de Juntos por el Cambio. Digo que tendrá que hacer una enorme autocrítica y nadie hoy podría asegurar cuál será su futuro. Pero yo digo, más allá de los temas políticos, hay un tema de la sociedad. La sociedad ha votado como para presidente al señor que lo empobreció y al partido que lo empobreció. Está bien, pero- y además, sin ningún reparo moral de todas las barbaridades que se hicieron en los Está 4 bien, años. pero no hagamos una lectura, y yo me resisto a hacer una lectura que el aparato peronista entra a los barrios pobres y convence a la gente. El plan platita va a los que no tienen, no les alcanza el sueldo y son comprados. Y digo, bueno. acá no hay una elección por un montón de sectores populares. Acá hay sectores medios, sectores medios altos que prefieren esta situación actual del trabajo negro, de los dólares diferenciados, porque los dólares diferenciados hay lugares en los cuales les encanta recibir el Porque dólar hacen negocio. 350 Claro. y armar una historia. Entonces, acá no hay sectores populares que votaron al peronismo que hoy están aceptando, resistiendo país- el Pero subsidio eso Un se país vio, de la clandestino, DIVA. un país Pero esos clandestino, sectores no perdón, se lo- una cosita, un país clandestino parece que le viene bien a millones de Pero por argentinos. supuesto, Sí. y a empresarios, Bien. y a pequeños empresarios, y a medianos empresarios, y a algunos grandes empresarios que se ven beneficiados con este sistema. El voto es transversal, no veamos Sí, que hay sí. sectores Eso de también, clase. pero Sí, los también. sectores pobres del conurbano votaron al peronismo. Pero no estoy Bien. diciendo que no. Chicos, una cosa es como el mundo debería ser, otra es como el mundo es. La oposición se dividió y se subdividió Pero- incluso en una de las partes.
y eso posibilitó todo, lo otro que ya sabemos. Andrés Malamud, vamos a charlar con él. Andrés, ¿estás ahí? Estoy acá, Diego. Doy 3 golpes. Bueno. Estoy más presente que el presidente. Bueno, muy bien. Señor, te escuchamos. Ya te anticipaste. A mí me encanta venir a tu programa, pero vos acabás de decir lo que hubiera dicho yo. Así que estoy buscando la manera de hacerlo parecer original. Hay 2 maneras de explicar lo que pasó. Uno es atribuyendo la responsabilidad a la gente y la otra es atribuir la responsabilidad a los dirigentes. En el primer caso lo que buscamos es la razón de la demanda. ¿Por qué la sociedad vota corruptos? ¿Por qué la sociedad vota empobrecedores? Y la respuesta es, la sociedad no votó corruptos y empobrecedores. Si queremos definir así a este gobierno, el 36%, 1/3 de la gente votó este gobierno. 36% es una minoría. El 64% votó otra cosa. Para mí la explicación de este resultado no hay que buscar a la gente, hay que buscarlo en los dirigentes. Es una cuestión de oferta, no de demanda. Se dividió el cambio, ganó la continuidad, pero ganó con el 36%. La culpa es del cambio, que no se ofreció de manera clara y unida. Bueno, gracias por, Por su participación. Bueno, pará. Vamos a repensar esto. Antes de pasar a Juntos por el Cambio, a Milei y las escenas explícitas de seducción, pensemos en qué es lo que pasó dentro del peronismo que no había pasado en las primarias. Algo mencionamos, pero te queremos escuchar. Hubo mucha habilidad por parte del peronismo y sobre todo mucha movilización. Hay un video que se viralizó del Pepe Mujica en estos días, antes de las elecciones, donde él explica que Argentina es diferente porque no hay voto económico. Hay un animal mitológico que es el peronismo, que existe, dice él, y eso hace que la gente vote inclusive cuando no le está yendo bien con ese gobierno. La cuestión es cuáles eran las alternativas disponibles. Si la gente, para no votar a esto que les empobrecían, tenía que optar por lo que había afuera, veía a un loco con una motosierra, o una coalición que ya había gobernado sin demasiado éxito económico, que le proponía acabar con el kirchnerismo. ¿Qué significa para la gente que no llega a fin de mes acabar con el kirchnerismo? ¿Por qué eso tiene que ser seductor? Acá falló la dirigencia. La gente votó lo que entendía legítimamente en su defensa. Mira, ahora vamos a si pasar votó a corruptos en nuestra visión, ¿cuánto peores seremos los que no somos corruptos? ¿Cuánto peor es la alternativa? Andrés, vamos a recordar las palabras de Pepe Mujica. A ver. Hay una economía para el resto del mundo y para Argentina hay otra. Porque siempre nos sorprende. Argentina es una cosa indescifrable. Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? ¿Saben por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar, que se llama peronismo. Porque ese animal existe, es una mitología que tiene el pueblo argentino. Bueno, Andrés, ahí tenías a Pepe Mujica sobre la mitología peronista. Hablemos de los funcionarios. Con el diario El Lunes, que es el más cómodo de escribir, la oposición puede decir, si hubiéramos hecho esto, lo otro y lo demás allá, bueno, hubieran sido distintas las cosas. ¿Había condiciones de posibilidad para hacerlo, que fuera diferente? Había. La cuestión es la interpretación que uno hacía de cuál es la naturaleza de la oposición. Para mí el principal error de Juntos por el Cambio es el diagnóstico. Hay mucha gente en Juntos por el Cambio que no asume el fracaso económico, que piensa que la culpa es de la obstrucción de la oposición. ¿Cómo? Y para la gente, dice, ¿por qué no pudimos conseguir todo lo que nosotros queríamos? ¿Por qué el primer tiempo termina empatado y necesitamos un segundo tiempo para terminar? Porque el peronismo nos obstruyó, etc. La gente lo que busca es resultados. Los dirigentes lo que buscan son excusas. Vos no conseguiste cumplir los objetivos. Y la diferencia entre esta crisis y otras, las crisis suelen durar o suelen darse cada 10 años. En esos 10 años gobierna un partido. Entonces, cuando llega la crisis, vos culpás al partido de los 10 años anteriores. En este caso, los 10 años anteriores gobernaron todos. Cristina, Macri y Alberto. Por eso surge una alternativa por afuera del bipartidismo o del bifrentismo argentino. Por eso Milei puede venir y decir, son todos igual de responsables. Lo llama la casta. Y la gente le cree. Porque a la crisis se la adjudica todo. La atribución de responsabilidad es colectiva.
Y Juntos por el Cambio pensaba que ellos no, que la gente se iba a dar cuenta, que la culpa era del peronismo cuando gobernaba y cuando se oponía. La gente piensa, y te voté, tuviste 4 años, no me resolviste los problemas, culpa a quien quieras, yo te culpo a vos. Pablo de León. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Quiero poner el foco en Juntos por el Cambio, que sale tercero, es cierto, y eso genera una crisis, pero vos ya no pasaron 24 horas y ya ves 3 sectores, hasta 5 podría decirme, pero a grosso modo es el Nini no votó ni a uno ni al otro presidente, ahí ya lo confirmó Carrió. Después, votar a Milei, que es lo que algunos cerca de Macri dicen, y otros irse con Massa como amagan radicales como Lustó y Morales. ¿Qué opinas de esto? Juntos por el Cambio nació como una coalición antikirchnerista. Hoy el kirchnerismo no está más. Si está, no lo vemos. Por esto que decía Mujica, que lo votan aunque no coincidan con él. En realidad subió solito al escenario Massa. A Alberto no se lo ve, a Cristina no se lo ve, a Máximo no se lo escucha. No hay contra quién oponerse. Y Juntos por el Cambio se disuelve ante la falta de un adversario. Juntos por el Cambio ya no tiene razón de ser. Nadie le cree que sea el cambio. Estaban juntos contra el kirchnerismo, el cambio no lo consiguieron concretar. Y ellos siguieron con el discurso anterior, sin darse cuenta que la percepción social iba por un carril diferente al de la percepción dirigencial. Jessica. Sí, ¿qué tal, Andrés? Buenas noches. Me quedé con cómo Hola, arrancaste y el hilo argumental de que hubo un problema de oferta. Básicamente había 2 candidatos que representaban el cambio. Decías que el peronismo hizo una elección, se impuso, pero magra, de 36 puntos. Ahora en un balotaje donde la oferta claramente se reduce y tenés continuidad y cambio. Con tu argumento, ¿gana Milei? Hoy no. No gana Milei por lo siguiente. Massa empieza con 6 puntos porcentuales de ventaja. Es decir, que Milei tiene que descontar 6 puntos y después sacar un poquito más. Y de los votos disponibles, 2 de los partidos que quedaron afuera sin candidatos son más pro Massa que pro Milei. Es Schiaretti, porque es peronista, y Bregman, porque no es de derecha. Pero de suponete Schiaretti que ahí es tenés importantísimo. 8, suponete que va todo, 8 y 3, 11. Tenés a Massa en 37, entras a 48, llegás. Vamos a buscar los porotos del otro lado. Juntos por el Cambio. Sí. ¿Qué números? Juguemos, dale. Mira, justamente Massa no necesita atrapar la mayor cantidad de los votantes Juntos por el Cambio. Ni siquiera 2 tercios, capaz que con menos de 1 tercio le alcanza, porque empieza con la ventaja que ya tiene, más los partidos que quedaron huérfanos que nunca votarían a Milei. Necesita un poquitito. Y lo está seduciendo, él hace los nombres, no hace falta que yo interprete. Él menciona a los radicales, él menciona a los sectores larretistas, él habla de la defensa de la democracia, él está creando una división social en la que se para del lado mayoritario. Milei hace lo mismo, solo que el lado antikirchnerista hoy no tiene convocatoria, porque el kirchnerismo está mudo, muy inteligentemente. Y eso que yo no sé si Cristina quiere que Massa sea presidente. No tiene opción. Porque Massa es el que prometió meterla presa, después se dio vuelta, pero siempre se da vuelta. ¿Por qué no lo haría otra vez? Yo siempre pensé que ella quería garantizarse a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Lo consiguió. Gran éxito de Cristina. Macri tiene un éxito paralelo. Un Macri gobernando Buenos Aires. Todavía no está resuelto, pero nos faltaría mucho. Así que los 2 modeladores del escenario político argentino siguen modelándolo. En Argentina se repitió que Cristina gobierna PBA y Macri gobierna Cava. Y a nivel nacional, si gana Massa, ¿qué más continuidad podemos imaginar? Al final no cambia nada. Los heraldos del cambio lo que hicieron fue anestesiarnos para dejar las cosas como estaban. Voy de vuelta y está Osvaldo, pero ¿no tiene chances Milei? Digo, no sé, no voy a forzar nunca a tener... ¿Tiene chances? ¿Qué nos dice la historia sobre un balotaje en donde uno le saca al otro 6 puntos, 7 puntos? Tiene chances. Y está estudiado, no es una distancia insuperable. Al contrario. También está estudiado que la mayor parte de los casos de reversión del resultado, que es como se llama esto, cuando el segundo gana el balotaje, tienen problemas de gobernabilidad. Cuando el segundo pasa a la presidencia, en la segunda vuelta, no siempre tiene la facilidad de gobernar que tiene el primero. Pero no es imposible, lejos de eso. Todo depende de un mes de turbulencia, que es el que nos espera. Osvaldo. Y ese mes de turbulencia, sí. El mes que tenemos hasta las elecciones de noviembre, va a ser probablemente turbulento. Los mercados van a estar todo el tiempo tratando de tomarle la temperatura al presidente que viene, y los políticos van a estar tratando de crear turbulencia si les conviene o de calmarla si pueden. Massa calmando, Milei turbulentando. Y Milei tiene capacidad de daño, porque siendo el candidato más pro mercado, es el más temido por los mercados.
una paradoja más de este candidato que hubiera sido un cambio radical, no en el mejor de los sentidos. Yo disiento con usted con el tema de que la demanda no es un problema. Digamos, si estábamos demandando, si la sociedad demandaba un mejor pasar económico, o al menos no estar tan hundidos, digo, estamos en un gobierno que tiene un récord de inflación y efectivamente tiene un récord de indigencia y evidentemente también tiene un récord de pobreza. Digo, pero además, este gobierno votado, que se votó 30% más digo, que las otras formaciones, tiene además la gran carga de la corrupción. Entonces, no es solo que no importa la corrupción, y ese sí es un problema de la demanda. Que no importe la corrupción es un grave problema de la demanda. Porque una de las cosas que uno pretende de una fuerza que quiere conseguir votos es decir, soy honesto. Si ese valor no importa, hay un problema en la demanda. Yo conozco la legislatura de la provincia de Buenos Aires desde que era chico. Casi desde el 83, puedo decir. Y esa legislatura está cogobernada desde entonces. ¿Sí? Entonces, si la gente tiene que elegir entre corruptos y honestos, no encuentra los honestos. Hay un problemita ahí. Lo que pasa es que hay gente que se oferta como tal y a veces se lo cree, pero en la práctica no es así. La gente no distingue demasiado bien. No es que dice hay corruptos y hay honestos y yo elijo a los corruptos. Y no vio de quién era el barco. Parecidos. No vio de quién era el barco de Insaurralde. Digo, porque en Lomas de Zamora ganaron muchos votos más desde que se enteraron que hubo un barco. Bueno, sacaron 10 puntos menos que la elección anterior. Pero esto es importante, Osvaldo, porque todo depende de las expectativas. A Massa le fue muy bien, porque había salido tercero su organización, su espacio en la elección de las PAS. Si uno mira los 40 años de democracia, una elección del 36% para el peronismo es un fracaso. El problema es lo que hubo enfrente, lo que hay enfrente. Ahora el peronismo es una elección normal, lo votó su tribu. ¿Qué pasó con la tribu que está enfrente? Se peleó. Ahora vos tenés la posibilidad de adivinar qué piensa Patricia Bullrich y qué piensa Macri, que están siendo seducidos por Milei. ¿Qué harán? ¿Qué piensa Macri? No tengo dudas porque lo dijo él. Después de las PASO dice, ha ganado el cambio. 2/3 de los argentinos votaron por el cambio. Suman Milei y a Bullrich. Como si fueran lo mismo. Macri nunca nos engañó. Siempre supimos que prefería a Milei antes que a Massa, a quien llamó ventajita, con justa causa. El caso de Patricia Bullrich lo conozco menos. A pesar de que es una dirigente con la que se puede hablar. No con todos los políticos uno puede decir lo que piensa y encontrar una respuesta razonable. Pero no me puedo poner en su lugar. El resto de los dirigentes la tiene más complicada. Y me imagino que, sobre todo los que gobiernan territorios, provincias y municipios, lo que están pensando es con quién lo van a gobernar los próximos 4 años. Y sobre todo con quién van a manejar la transición. Y hoy este gobierno tiene más fondos para manejar las transiciones que Milei. Así que hay una cuestión de necesidad. Es probable que vayan calladitos, que den libertad de acción, que hablen del voto en blanco, pero Massa es el candidato natural para los que están gobernando, porque es una solidaridad natural de los que gobiernan. Lucía Salinas. Ahora, Andrés, en este escenario, ¿dónde quedan ubicados Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¿Hay que verlos como grandes derrotados? ¿Hay que verlos como personas que siguen manteniendo su capital político dentro de las coaliciones que representan, pagan un costo? Digo, ¿cómo los ves hoy con estos resultados? Estuve pensando bastante sobre eso. No son grandes derrotados, sobre todo Cristina Kirchner no es una gran derrotada. Hoy. Porque yo creo que el próximo presidente va a tener que encarar un conjunto de reformas que va a ser muy costoso. Y va a necesitar tiempo y crédito social. Y si vos no podés dar respuestas económicas inmediatamente, tenés que dar respuesta de otro tipo. Por ejemplo, haciendo de cuenta que atacás la corrupción. Así que creo que las causas judiciales se van a mover. Si hay un próximo presidente que tiene que ganar tiempo y crédito social. Se van a mover en contra de los que modelaron el sistema político hasta este punto. Así que yo creo que el futuro de Macri y de Cristina puede ser turbulento, aunque hoy sean ganadores en sus respectivos distritos. Bien, y ya en esta ciencia tan atrapante como incierta que es la futurología, ¿cuál será la relación? Si Massa fuera, no sabemos qué va a pasar, pero si fuera presidente Massa, ¿haría con Cristina lo que Néstor hizo con Duhalde? No soy futurólogo, soy pasadólogo. Y vos lo dijiste. ¿Por qué haría algo diferente? ¿Qué quiere ser? ¿Otro Alberto? Te hago como la sesión lacaniana, dejamos acá. Gracias. A vos, Diego, a ustedes. Esperá, quédate, mirá
mirá este video de síntesis. Andy Olivera, dale. Chau, Andrés. Más de 36 sacó Massa. Y casi 30, Milei. Bueno, ahí la síntesis de Andy Olivera. Y hablando de dólares, está Federico Furiase con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Bueno, vos sabés que nos dedicamos a tirar, a ver bolas de cristal y qué va a pasar. Y después, por supuesto, pifiamos, no tenemos ni idea. Y todo el mundo dice, pero ¿para qué son periodistas? ¿Para qué entrevistan encuestadores? Y si nadie sabe. Bueno, así estamos. ¿Qué va a pasar? Empezamos con Dicho la pregunta. esto, después de ¿Qué va a toda esta pasar? introducción... No, para Las empezar, noticias son el dólar informal, no puede detenerse, 1100, los bonos bajaron. ¿Cómo Sí. tomó? Te hago ahora sí la pregunta. ¿Qué dice el señor Mercado de esta? fíjate que hubo una esta diferencia elección? Sí. en los mercados, ¿no? Una cosa fue la reacción del dólar inicial, que fue a la baja. Después lo que es bonos y acciones cayeron de precio, con lo cual hay que diferenciar bien esos efectos. En términos de dólar, me parece que cambió mucho el juego entre lo que era antes de esta elección y lo que es ahora. Antes de la elección había como una suerte, Diego, vos por ahí lo sabés, es lo que era un equilibrio de Nash. Los candidatos no tenían incentivos a cooperar. Entonces Milei estaba con la dolarización, el miedo que eso generaba, el aumento del dólar que necesitabas para dolarizar, y eso embarraba la cancha, obviamente. Massa con el plan platita que generaba más déficit fiscal y complicaba la herencia. Y eso generaba una turbulencia que impactaba en el dólar y generaba más incertidumbre. Creo que ahí hay un cambio, digamos, en alguna medida que favorece la transición o la hace menos arriesgada, que es tanto Massa como Milei ahora tienen que tratar de captar votos de Juntos por el Cambio, de Schiaretti. ¿Y eso qué implica? Que Milei se tiene que moderar, si tiene que juntar votos de Juntos por el Cambio. Tiene que tratar de ampliar, moderarse, Massa lo mismo. Tiene que también juntar votos de ahí, con lo cual necesita dar certidumbre de cuál va a ser su programa. Tiene altas chances de ser él el presidente, con lo cual, si embarra mucho la cancha a nivel macroeconómico, va a ser su propia herencia. Entonces me parece que ahí los incentivos cambiaron significativamente y eso de alguna manera le bajó la fiebre o la espuma al dólar. Bajó básicamente las chances de Milei presidente, dolarización. Hay más incentivos a cooperar en términos de dar una señal de moderación de los dos candidatos y me parece que eso es lo que explica la caída del dólar, ¿no? Que no es menor. Vos dirías que se vienen 4 semanas hasta el 19 de noviembre de cierta calma. En Argentina, 4 semanas Claro. Sí, es mucho. larguísimo plazo. pero la edad de Es los un partido perros, día a día, por cierto. pero Sí. fíjate que los futuros de Rofex bajaron hoy entre 200 y 250 pesos para los tramos de diciembre Explica y enero, ¿no? qué son. Donde un importador puede asegurarse $1 a cierto plazo. Eso que, digamos, comparado al cierre del viernes, hoy bajó entre 200 y 250 pesos para diciembre y enero. Ahora, ¿qué pasó en el mercado de acciones y de bonos? Que es un poco la temperatura del mercado en torno a la credibilidad que puede tener este gobierno, el gobierno en realidad que gane y para resolver los problemas macroeconómicos más de mediano plazo. Se desplomaron los bonos en dólares soberanos de Argentina, se desplomaron las acciones y eso está con más la visión de los mercados internacionales, que obviamente el escenario optimista para ellos era Juntos por el Cambio en balotaje. Tenés afuera Juntos por el Cambio, que era para lo que el mercado iba a ser positivo. Quedaron Massa con el peronismo, que eso obviamente es negativo para los mercados internacionales sobre todo. Y encima con más chances que Milei, que además Milei representaba incertidumbre. Entonces, ese es un buen termómetro de cómo tuvimos reacciones distintas en distintos mercados financieros. Entonces, Federico, hoy Massa hizo un anuncio respecto del dólar para exportar. ¿Estás al tanto de por lo menos qué significa esto? Otro dólar más. Me parece como que no devaluó, corregime, no devaluó, pero volvió a meter otro dólar en el escenario. Miren el anuncio de Massa al respecto. La primera desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación
70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. Bueno, Es más de lo mismo, es otro parche. Claro. Es tratar de mejorarle el dólar a los exportadores y que generen liquidación en esta transición, claro, que por más que bajó el nivel de crisis, por esto que contaba de que ahora los incentivos es a moderarse, sigue siendo una macroeconomía muy débil, muy frágil, poca munición del Banco Central, déficit fiscal, emisión monetaria, con lo cual hay todo un desequilibrio macroeconómico que sigue estando ahí, una herencia que va a ser muy difícil de manejar, porque hay que bajar el déficit, devaluar, acomodar precios relativos, partiendo de un nivel de pobreza alto, con lo cual esto lo que trata Massa de asegurarse es que esta transición hasta las elecciones le entren dólares sin convalidar una devaluación del dólar oficial, ese que pega en alimentos y tarifas y es el que pega de lleno en la indigencia, en la pobreza. Entonces, es una manera de generar un parche, claro, y una devaluación encubierta, pero que no pegue en alimentos y en energía. Massa no estuvo cumpliendo con los pedidos con lo que había confirmado con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? ¿Cómo cree que va a ser la relación de Massa, en el caso de que llegue a ser presidente, con el fondo? ¿Cómo va a actuar el fondo? Bueno, tuvimos al fondo más laxo que pudo ser, porque no se cumplieron ninguna metas, hizo todos los desembolsos. La única movida que tuvo que hacer Massa es la devaluación del lunes pospaso. Obviamente eso lo hizo para recibir los 7.500 millones de dólares del fondo y tratar de manejar una transición que era muy complicada. Creo que en ese sentido Massa es muy pragmático y entiende que va a necesitar al Fondo Monetario, porque financiamiento del mercado no vamos a tener, independientemente de que sea Milei o Massa. Sí. El financiamiento monetario ya tiene un límite, porque tenemos inflación de 2 dígitos, con lo cual arriesga una hiper, con lo cual yo creo que va a tratar de recomponer la relación, va a tener un horizonte distinto en todo caso, pero cualquier jugador que venga, ¿no? Milei también tendría que ser. Sí. Hacer un programa nuevo. Federico, digamos, ¿cuánto pudo haber incidido esto último que vos mencionabas de el riesgo a una hiper? ¿Y cómo se explica que el ministro que podría conducir al país a una hiper se haya impuesto como lo hizo ayer en las urnas? Una muy buena pregunta. Habría que pasar de la frase ¿es la economía estúpida a es la política estúpida? ¿No? Porque razones económicas son muy difíciles de encontrar. Quizás una combinación de que dentro de lo económico la hiper no se gestó. Claro. Hay un riesgo, pero no estamos en una hiper. Hay un plan platita que pudo haber funcionado, que en el corto plazo genera votos y en el mediano plazo genera inflación. ¿Cuánto dura el plan platita? Muy poco, porque justamente la verdadera restricción... ¿Pero un mes? Claro. Sí, eso es un mes. Es el objetivo llegar a las elecciones. O sea, y esto lo hablamos, me acuerdo, fines de 2020. Argentina está, una vez que vine acá, te decía, en un punto de fragilidad macro tal que el ajuste se hace por las buenas o si no se hará por las malas. Bueno, entonces, ya lo estamos haciendo por las malas porque lo está haciendo la inflación. Bueno, pero pareciera que para un sector, no para todo, para un sector de la sociedad es un problema de escala menor al problema de el hipotético desempleo, el hipotético recesión. Sí, yo creo que capitalizó el miedo que generaba quizás o la incertidumbre de Milei, los errores de Juntos por el Cambio, el aparato que juega a favor del peronismo y del gobierno. Me parece que hay un conjunto de cosas, pero obviamente desde lo económico es muy difícil explicarlo. Bueno, ahora estamos viendo, ya vengo del futuro, y ustedes ven a Massa entregándole el bastón de mando a Massa. No sabemos si va a ser presidente. Se da vuelta y tiene que empezar a gobernar. ¿Qué puede hacer diferente el Massa presidente a este Massa candidato? Bueno, mucho porque se le extiende el horizonte, con lo cual eso le juega a favor. Y después Massa, yo creo que esto lo decía desde antes de esta elección, hubiese sido Massa, Milei o mismo Patricia, que ahora está fuera de carrera, pero el grado de acción es tan limitado, por esto que te decía, que es muy poco lo que se puede hacer, hay muy poco margen de maniobra. Cualquiera que llegue va a ajustar el déficit fiscal, va a tener que hacer una devaluación, va a tener que hacer un programa de estabilización, va a tener que acomodar precios relativos. Eso va a ser recesivo e inflacionario y va a ser clave que tenga la espalda política para poder bancar eso. Y eso va a suceder, esté Milei, esté Massa o cualquiera. ¿En qué lo notaríamos? Ahora estamos en marzo, está gobernando Massa y empezó este sendero que vos planteás. ¿En qué lo notaríamos en la vida cotidiana? Es un sendero que probablemente en los primeros meses implique una aceleración de la inflación.
Entonces la clave es que después de esa aceleración inicial, producto de la inflación reprimida que se está generando con el dólar oficial anclado, las tarifas ancladas y demás, bueno, después empieza a generar expectativas por el lado de que hay un gobierno que quiera acomodar lo fiscal, que de ese lado me permito ser optimista. Creo que hoy todos los candidatos, y esta es una diferencia muy fuerte respecto al 2015, todos hablan de que se necesita el equilibrio fiscal. ¿Pero qué gasto público va a tocar Massa que está sostenido en una base que, digamos, nadie del ferrocarril se va a querer bajar, nadie de aerolíneas se va a querer bajar? Cristina estaba pidiéndole y el kirchnerismo que ponga plata en la calle. Bueno, eso puede ser algo que cambie, ¿no? Quizás Massa, si quiere que mejore el riesgo país y la credibilidad, va a tener que mostrar que se separa del kirchnerismo. Sí. Ese va a ser su gran desafío político. Hoy el mercado no lo cree. Por eso bajaron las acciones. Ahí hay una crisis política. Bueno, va a depender de la capacidad de Massa de poder despegarse de eso. El discurso de Massa solo me parece que da alguna señal en ese sentido. Bueno, pero Alberto Fernández cuando asumió parecía que debía ser Raúl Alfonsín. Por eso le faltó recitar el preámbulo. Por eso el mercado, en términos de acciones y bonos, bajó. Porque no le va a dar la derecha antes de que muestre esa señal. Pero creo que Massa, en ese sentido, debería ser más pragmático por instinto de supervivencia. Entonces, no va a haber financiamiento, la inflación es otra cosa a la que era en 2019, no tenés chances, no tenés márgenes, con lo cual, si querés evitar la hiper, vas a tener que hacer un programa de estabilización serio, consistente, que por más de que hagas todas las cosas bien, no implica que sea exitoso. Porque venís de un nivel de pobreza y de cuestiones sociales muy complicadas, y llegaste a un punto donde el margen de acción es muy, muy complicado. Pero de corto plazo, quizás, ese riesgo de crisis que la semana pasada estaba inminente, que era con un dólar que no tenía techo, quizás con los incentivos a moderarse de cada uno de los bandos, baja un grado ese riesgo de crisis inminente, ¿no? ¿No tiene posibilidad de seguir retrasando como hasta ahora, reprimiendo la inflación, por ejemplo? Bueno, Massa yo creo que va a tratar esta medida, el segundo swap con China, lo que intenta, llegar con el dólar oficial de 3.50 hasta las elecciones. Después de las elecciones. Después de las elecciones, al contrario, Massa tiene la oportunidad de ganar aire cambiario y convalidar una devaluación y llegar con aire y empezar con aire, porque si no se le va a complicar. Si gana después de diciembre. Podemos discutir que la devaluación de Massa quizás no sería la misma de la de Milei, pero Massa debería... ¿Cuál sería menor? Probablemente el programa de Massa sea más moderado en ese sentido. Más gradual. Más gradual, podemos decir, pero la prioridad es recomponer reservas. Está bien, pero si haces una devaluación sin un plan y sin reducción del gasto... Pero por eso. Es la del otro día de las PASO. La devaluación de la PASO se la tragó entera. Tuvo un traslado de inflación. precios rapidísimo, pero fue en un contexto donde no había un programa. Por eso. Totalmente. Entonces, la devaluación tiene que ser parte de un programa de estabilización que genere credibilidad de lo fiscal, de lo monetario, que acomode los precios relativos. ¿Ya hay un programa? Pero qué difícil la credibilidad de todo eso. Porque está en elecciones. No puede decir cuál va a ser el programa estando en elecciones. Massa ahora tiene que ganar las elecciones. Tiene un mes para ganar las elecciones. Después de ganar las elecciones, suponiendo que las ganara, porque las tiene que ganar, va a tener después un plazo hasta el 10 de diciembre para resolver esa historia. Y si ya devaluó después de las PASO, otro parche. Lo que pasa es que sería una devaluación en un contexto muy diferente. Pero, ¿no? muchachos, que una sí, devaluación. pero habiendo ganado una elección, tiene que haber un plan económico. Tiene mucha más espalda, tendría. Sí, por eso. ¿Cómo? Hace 10.000 años, vos te acordás, pero ellos no, que hablábamos del plan llegar, que era cómo hacía para bracear y llegar a la orilla del gobierno. Ahora, por arte de magia, va a cambiar el Massa ministro de Economía, el Massa presidente. Si no tiene un plan sólido que hasta ahora ni siquiera mostró, o ni siquiera algo mostrar, porque no es que todo el mundo mostró. Pero es a propósito que no lo muestra. No lo muestra porque ahora tiene que ser candidato. Pero, ¿vos creés que Cristina le va a tolerar un ajuste fuerte? Ese es el problema no, que se viene. Ajuste, no algo livianito. Pero Massa será siempre de acompañamiento de referentes económicos, digamos, piensa muy distinto a lo que piensa Axel Kicillof. Esto es sabido. También. La pregunta es, siendo él electo presidente en caso de que esto ocurra, ¿qué va a hacer? ¿Va a decidir él? El último spot de campaña de Massa, ¿cuál fue? Era el síndrome de Alberto. Es, bueno, soy yo. Eso, y yo te quiero, ya pasamos por esto. Fue Guzmán. Guzmán quiso hacer algunas cosas y lo torpedearon. Por eso no presenta un plan económico ahora.
Pero no tiene la Va a necesidad estar para mí obligado a de- hacerlo de porque si no el mercado le va a bajar ahora el pulgar digo, muy A rápido. mí me parece Sí, que antes llega de Massa ganar. con la epopeya de haber llegado en esta situación a un balotaje, veremos si gana, con mucho más crédito político que Alberto, que era un delegado que lo anunciaron por Está Twitter. bien, pero la y rediscusión... con territorio, y con armado, con Frente Renovador es algo. Y con Está bien, otra pero- Cristina bueno, también. Pero en caso de Y con que una Massa, Cristina diferente. pero en Total. caso de ganarle las elecciones, Massa va a empezar una discusión económica vinculada a la discusión política, es la nueva etapa del peronismo, con una Cristina más grande, con legisladores, con senadores, con toda esa historia, pero empieza una discusión en el peronismo distinta. Y Massa no es Alberto, ¿no? O sea, te guste o no te guste, Massa no es Alberto. Bueno, Hasta Alberto la era Totalmente. Scioli. No, Alberto Coincido quería ahí. ser... Alberto Eran que- mamushkas. No, yo Alberto- coincido ahí. Massa no es Alberto no es No, Scioli, no. Scioli No. sé. Alberto, Pero en este caso- Scioli quería salir en la tapa de caras. Alberto quería ser embajador de España. Massa, te guste o no te guste, es un profesional de la política. Estoy de el acuerdo. mejor y lo peor Bueno. en esa descripción. Como en el póker, pago para ver. Por eso, bueno. y El la mercado, el gente mercado lo ahí elige. respondió igual que Vamos. vos. Por eso bajó. Claro. Pago para ver. Después, El mercado dijo luz, eso. pongo luz, después vemos. Fede Furiase, gracias por haber venido. placer. Bueno, quiero contarles que hay alguien que no durmió. Y está bien porque tiene la edad para no Está dormir. bien. En realidad no se fue de Muy bien. joda. Se quedó No sabemos. toda la noche. Por favor. Toda la noche y estuvo en una reunión clave en donde Sergio Massa habló con Santoro sobre qué hacer en la calavera de Hamlet. ¿Presentarse al balotaje o no presentarse al balotaje? Manu Jove, Jugar. ciudad estamos hablando. Mira que Exactamente. ¿Jugar o no jugar? Fue un poco el planteo. sí. Y te lo respondo rápidamente. No jugar es lo que dice Massa. ¿Cuándo se vio esto? Ayer apenas se apagaron los reflectores en la sede partidaria de Unión por la Patria, ahí en el barrio de Chacarita, en ese centro cultural. Massa, de lo primero que hizo fue hablar con Santoro. Ahora te contamos más detalles de cómo se dio esa charla, qué lo obsesionaba a Massa y por qué lo obsesiona a Massa en todo caso. Mientras tanto, hay conversaciones que en este momento continúan y negociaciones respecto a este tema, la posibilidad de que Santoro efectivamente en las próximas horas se baje del balotaje. Pero ¿cuándo arrancó todo esto? Ayer en la sede partidaria, y si quieres lo vemos, qué es lo que pasaba a esa hora, madrugada, en Chacarita. Un enorme trabajo de la militancia. Creo que la sociedad de la provincia de Buenos Aires, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, expresó muy claramente que es con más educación pública, con más salud pública. ¿Va a iniciar diálogos con los gobernadores de Juntos por el Cambio, por ejemplo, ustedes los gobernadores peronistas? Hay diálogo siempre. Se amplió la base de Unión por la Patria y creo que es un gran momento para que el consenso en la Argentina empiece a ser el combustible de lo que viene. Contento porque me parece que es una elección donde se ponía en juego de alguna manera muchas cosas que se habían logrado en los últimos años y uno de los grandes consensos que tenía, muchos de los grandes consensos que tenía Argentina se ponen en juego hoy. Hubo un despertar del peronismo con asambleas, con movilizaciones, con charlas, con debates y hoy, sumado a las medidas que tomó el ministro de Economía, hoy está el resultado. ¿Cómo se va a buscar el voto de una candidata cuyo eslogan es terminar con el kirchnerismo? Nosotros no somos el kirchnerismo, somos el peronismo. Mire, nosotros no queremos terminar con nadie ni queremos destruir nada. Nosotros lo que buscamos es como dijo Sergio Massa, es generar consenso y mirar para adelante. Lo importante acá es entender para qué le sirve a Massa que Santoro se baje del balotaje y no vaya a ver por una proeza contra Jorge Macri. ¿Para qué le pide eso, Manu, Massa a Santoro? La teoría de Massa y de su equipo respecto a lo que podría pasar ese domingo 19 es que si no hay balotaje en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta también que Jorge Macri quedó en la puerta de ganar en primera vuelta, quedó a muy pocos votos, incluso hay dentro del entorno de Jorge Macri quienes creen que en el recuento definitivo eso podría consolidarse así. Pero lo cierto es que en este contexto, lo que dice Massa, sin un balotaje en la ciudad, no habría votantes, entre comillas, macristas, motivados a ir a votar para participar de ese balotaje. Siendo así, probablemente ese tipo de votante estaría más dispuesto a elegir la boleta de Milei por sobre la boleta de Massa. Pero sin la motivación para votar, Por ahí es un se quedan botón en la blanco, casa. todo en botón blanco, le suma Massa o eso es lo que consideran
Exactamente. Bueno. Aparte, tener en cuenta un detalle, hoy hubo idas y vueltas respecto al tema, fin de semana largo. Claro, Es ese fin de semana. Lunes 20. Exacto, el lunes 20 de noviembre, fin de semana largo, apuestan a que alguno que no se ve seducido por ninguna de las dos propuestas presidenciales se tomen unos días. Lamens tiene que meter un previaje con la palabra clave Vota más. Bullrich o Junto por el Cambio. Y ¿Están de acuerdo con la hipótesis que está contando Manu de que... Es así, es de laboratorio y además las características de la ciudad de Buenos Aires, que hay una conducta cívica importante. Hay que ver si definitivamente no van a votar porque no tienen que votar el jefe de gobierno porteño. Y además quiero decir que es la ciudad del PRO y de Juntos por el Cambio, digamos. Cuesta creer... Acá no penetró, por ejemplo, Javier Milei. Marra terminó teniendo un mal Pero hasta desempeño. Milei creo haber escuchado que dijo: vamos a sumar a Marra los votos nuestros para que Jorge Macri... Lo dijo ayer, Milei le tiró un centrazo. Él saludó a dos personas, a Jorge Macri y a Frigerio. Pero aparte es clave... Pero dijo, él va a vivir lo mismo que nosotros. Él tiene un balotaje, nosotros también vamos a colaborar. No es subestimar a la gente, pensar que lo que diga un candidato, un político, va a modificar el hacer, voto. Bueno, pero espera, eso yo creo que la gente hace lo que quiere. A. B. Lo demostró. No es disparatado pensar que si el incentivo a votar es definir que Jorge Macri para el votante PRO le gane a Santoro, no vaya a hacer cosa que encima de la ciudad. Muy bien. Corrido el balotaje, ¿qué hago? ¿Voy a Milei o voy a Massa? Si no tengo demasiada motivación, estoy enojado con Juntos por el Cambio, estoy haciendo no es mi pensamiento. Puede ser. No, pero ¿sabes dónde no se voy, define me voy esto? afuera. ¿A dónde? A cualquier lado que me inviten a un asado. Pero digo, ¿sabes dónde se define esto? Básicamente. En una mesa de tres. Exactamente. Sergio Massa, Leandro Santoro, Juan Manuel Olmos. Exactamente. El jefe político del peronismo en la ciudad y un hombre de una excelente relación con Sergio Massa, que en otros años, en otros tiempos, en otras situaciones, era funcionario de Alberto Fernández. No, lo es claramente, es el vicejefe de gabinete. ¿Qué pasa? Es lo que dice Manu. ¿Para qué vas a movilizar al votante macrista que vaya? Pero aparte, con otro dato, Massa sacó más porcentaje que Santoro. Entonces, vos no vas a llevar a forzar una elección de alguien que mide menos que vos. Empuja para arriba. No empuja para arriba. Entonces no tiene gollete. Lo van a hacer en un momento en el cual lo van a tratar bien a Santoro porque hasta le tiene cariño personal, pero de ninguna manera a Massa, que el proyecto, ¿cuál es? Ser presidente de la nación, que el peronismo siga en la presidencia o que Cristina vuelva a la presidencia. Es como dice Manu, no tiene ningún gollete. Veíamos estas imágenes, nos quedamos hasta pasadas las 4 de la mañana. Algunos quedaban todavía festejando dentro de la sede, pero el grueso de los dirigentes se había ido. De hecho, Massa se fue con Malena Galmarini y lo veíamos a Diego Giuliano, el ministro de Transporte, el último en irse del masismo, de esa mesa chica del masismo. No así Leandro Santoro, que ya tenía esta noticia, que ya Massa le había comunicado su intención de que no participe y fue de los primeros en irse. Apenas se apagaron las luces, Leandro Santoro se fue sin hablar con la prensa, había hablado en conferencia de prensa, pero sin hablar lo bajaron con la prensa. 5 horas. ¿Cuánto sacó Santoro? 32. No hizo una mala elección. Esperen, ¿cuánto Hizo una muy sacaba buena elección en histórico? Buenos Aires. Filmus, ¿cuánto sacaba Filmus? Que era? Depende, participó en varias. Pero ¿cuánto era el promedio del PJ en la Ciudad de Buenos Aires? Era menor. Y excepto una elección, hubo un año que Cristina hizo una buena elección y superó el 35%. Te estoy diciendo de memoria. No es una mala elección la de Santoro. La mejor elección no. del peronismo en la ciudad fue con Lamens, así todo perdiendo en primera vuelta, porque ahí, en ese caso, Larreta, hablamos de la elección 2019, sí superó la barrera de los 50 Pero ¿para qué le vas a dar una foto ese día que supuestamente el peronismo confía en ganar a Mauricio Macri y Jorge Macri levantando los brazos? Total. Esa foto no la quieren en los diarios ese día. ¿Recuerdan cuando ganó? ¿Ganó o lo pusieron a Herman González? Había ganado en la ciudad. Ganó Ganó a Marta Mercader. Sí, mirá. Claro, me ganó Marta Mercader. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Mientras tanto... Me dicen que pico en los geriátricos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Dale. Vamos a la pregunta que mucha gente se hace, futurología. ¿Pero qué va a pasar en Juntos por el Cambio? Vamos a ensayar algunas hipótesis. Pablo de León, bueno, ayer después del que habló Patricia Burri, vamos a hacer una foto espectacular que describe un poco el clima que se vivió anoche. De esa foto se bajó Gerardo Morales enojado porque el presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy terminando su mandato enojado porque dice
que, y en el entorno de Morales hoy se dice que Macri está decidido a llevar al PRO a apoyar a Javier Milei. Veamos la foto, por favor. Ahí está, esta es una foto, la verdad, espectacular del colega Federico López Claro de Clarín. Vemos a Patricia Burri golpeada. Y la cara de Vidal, los ojos revoleados de Vidal. Y la cara de Grindetti también. Y el abrazo de Mauricio Macri. Hoy Mauricio Macri tuvo una reunión con su núcleo íntimo, Cristian Ritondo, Federico Angelini. ¿Me permitís? Sí. Realmente es una foto tremenda. Por la expresión de Patricia también es muy fuerte. Es la foto de anoche, no hay registro así. Es genuino, todo lo que quieran, pero a nivel fotoperiodismo es impecable. Es un editorial de ayer. Ya no estaba Gerardo Morales en el escenario, se había ido enojado, sí estaba Larreta. Entonces, ¿qué hizo Gerardo Morales? Llamó a una reunión del Comité Nacional de los Gobernadores Radicales para este miércoles a las 14. Pero ¿por qué ayer no había radicales cuando... Sí, estaba Morales ahí. Bueno, ¿estaba o estaba y se bajó enojado con algo de que dijo Patricia Burri? Claro, cuando Patricia Burri dice que su límite es el populismo y deja claro que no va nunca a apoyar al kirchnerismo, él se va porque cree esto. Y no dice nada de Milei. No dice nada de Milei, que aparentemente es lo que le pide Macri. Entonces dice, cree que el PRO está llevando ya a esto. Cuando el compromiso era hacer algo neutro, ¿verdad? Sí, exactamente. Y el otro dato es que Patricia Burrich va a reasumir la presidencia del PRO. ¿Se acuerdan que ella era la presidenta del PRO hasta que fue candidata? Incluso ella era candidata y algunos le decían, no puede ser. Bueno, Patricia Burrich reasume la presidencia del PRO. Hay que ver para qué. Si para motorizar el apoyo, como quiere Milei, del PRO a La Libertad Avanza. Macri, de que se apoye a Milei o... Y esta discusión del radicalismo. El radicalismo se reúne el miércoles. ¿Para qué? Para apoyar a Massa. Bueno, todo abierto. Anoche hubo en un momento cierta tensión por la elaboración del discurso de Patricia Bullrich, que un discurso de derrota siempre es muy difícil, es muy sensible. Y ahí en algún momento llega Elisa Carrió, que no iba a ir al búnker, y es ella la que impulsa que no sea un discurso de apoyo directo a Javier Milei, como planteaban algunos, que sea algo mucho más abierto. Carrió se fue, solamente hizo declaraciones a Cadena 3, que se encontró con un cronista a la salida de la sede de campaña, pero mañana habla. Mañana habla, ella lo está anunciando en su instituto, en Hannah Arendt. Por la tarde dice que va a hacer el análisis de las elecciones y ya dejó trascender, de hecho hubo un comunicado de la coalición cívica, que no van a apoyar en este balotaje ni a Massa ni a Javier Milei, pero va a ser interesante porque lo que trasciende desde el entorno de Carrió es que la culpa de todo es de Macri. Exactamente. Empiezan con eso. Claramente sí. Anoche se lo dijo a Cadena 3, fue muy cortita la declaración, pero lo que a mí me dicen, esto es información en off the record, veremos qué es lo que dice mañana porque va a hablar ella, es que está enojado con quien ella dice que fue el líder de la estrategia de fondo, que es Macri. Es la mirada de Carrió, pero lo que empieza ya es la discusión. Empieza la factura. A cielo abierto. Bien. Lo sorprendente también es que haya aparecido después de casi un mes de... el tramo final de la campaña, Lilita Carrió lo que estuvo es vendiendo baililita, digamos. Veíamos en Instagram sus posteos sobre vender ropa. Digo, no participó de la campaña. Y se bajó de la candidatura. Y se bajó de la candidatura, no participó de la campaña, no pero hizo dio campaña. apoyo a Patricia Bullrich. Dio apoyo a Patricia Bullrich. Pero muy poco. Digo, en comparación con lo que era el último el tramo. argumento hay de una cuestión física por y eso digo, no puede estar por en eso campaña. Digo, sorprende, con todo ese problema físico, que sí haya estado anoche, que sí mañana salga a hablar, cuando en el último mes no estuvo. Sí, pero para mí es sorprendente lo que hizo ayer, porque ella, como dice Diego, tiene problema de salud, pero fue hasta Parque Norte y ella misma hoy postea un tuit con la foto solamente de ella dándole un beso a Patricia, con lo cual ella dice, yo te banco porque perdí 1000 veces, me pasó 1000 veces esto. Pero como decía Jessica, ella está muy enojada con Macri y acá empieza la discusión de el juego, que siempre lo hemos discutido y no nos ponemos de acuerdo, el juego no, a fondo por Patricia y las dudas, que siempre ahí está la foto, ¿ves? Abrazándola y fue decirle, yo te banco, me pasó 1000 veces, te la tenés que bancar, Patricia perdiste, no tiene nada de malo. Pero está claro que acá empieza la discusión del rol de Macri. Y el radicalismo quizás también saque pronto un comunicado. El miércoles a las 14 se reúne. Da la impresión de que incluso en todo el final de la campaña, Juntos por el Cambio no estuvo tan junto, me parece. Claro. Pero no lo estuvo antes de las PASO tampoco. Me permiten, voy a presentar a Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que le fue bien en su distrito. ¿Qué número tenés de tu distrito? Bueno, triste por lo nacional y lo provincial. A mí me duele perder municipios, perder territorio, casos como Lanús,
Olavarría, Bahía, vamos a ver qué pasa en La Plata. En 3 de febrero nos fue muy bien, sacamos 47 puntos contra 33 de Unión por la Patria. La clave fue que nos acompañaron muchos vecinos, no solo de Juntos por el Cambio, sino de otros partidos políticos con el a veces estigmatizado, pero en mi opinión democrático corte de boleta, y con eso pudimos resistir y conservar el gobierno municipal. Diego, voy directo al hueso. ¿Qué vas a votar? ¿Milei o Massa? Lo voy a evaluar. Porque me parece no era que lo recién... que quedamos. No, mentira. Diego, es el día después de la elección. Sí. Un balotaje es cosa seria. Uno sacó 36, el otro 30. Para ganar tienen que llegar a 50 más 1 y nos tienen que convencer. Hoy yo ya no compito como candidato, hoy soy un ciudadano y de Juntos por el Cambio que no tengo a mi candidata en el balotaje. Entonces los dos van a tener que hacer un esfuerzo para llegar al 50 más 1. Y desde ese punto de vista, como ciudadano y como intendente, voy a evaluar qué es lo mejor para mi vida y también para mi distrito. ¿Qué le van a ofrecer los dos a 3 de febrero? ¿Qué van a decir de los temas principales que competen a los vecinos de... Y de lo que ya vienen diciendo, ¿te sentís más cerca de alguno de los dos? Hay cosas y cosas. Yo veo hoy que Juntos por el Cambio está teniendo una diversidad de opiniones. Va a haber sectores que van a querer apoyar el cambio disruptivo de Javier Milei, otros que van a decir, pará, pero no cerremos las escuelas, ¿qué hacemos con la producción? ¿Qué hacemos con la obra pública? Como alguien me dijo el otro día, ¿quién hace el cordón cuneta en el modelo Milei? ¿Cada vecino? ¿Cada frentista? ¿Cómo vamos a organizar el privado, la obra pública? Entendería que Milei propone que un privado lo... Entonces yo lo que estoy viendo es que... No una ruptura, pero sí una diversidad de opiniones con libertad de acción es lo más probable que ocurra en Juntos por el Cambio, si además queremos preservar la unidad para el después. Nadie le puede decir al otro a quién tiene que apoyar en el balotaje, porque al final del día el voto es de la gente. Ahora, te hago una pregunta, porque vos decís que tuviste 47%, la verdad que un número muy alto, pero tanto vos como Guillermo Montenegro en Mar del Plata, la diferencia entre la boleta de ustedes y la presidencial es grande, digo. Patricia Burrich tuvo un 27,80 y vos un 46,80. 20 puntos, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tanta diferencia entre vos y lo que decís tu candidata? Sí, hay una gestión local fuerte, hay una cercanía con los vecinos, la gente no quiere volver atrás, lo hemos conversado, hicimos un debate municipal, porque les digo algo que a mí a veces me duele. El domingo hubo también una elección municipal. Porque a nosotros la lista sábana nos condena a hablar todo el tiempo de lo nacional, pero también la gente vota por la luz, por la poda, por el arreglo de calle, la sala de salud, los jardines de infantes, las cosas que hacemos los gobiernos locales. Y en ese sentido, hablando de los temas locales, hemos logrado en muchos casos, Montenegro, nosotros y otros, que nos acompañen muchos vecinos que votaron a Milei y también a Sergio Massa. 19 puntos de corte de boleta en 3 de febrero. Yo no le puse la pistola a la cabeza a nadie. La gente votó espontáneamente y nos acompañó, producto de lo que vivió los últimos 8 años. ¿Por qué a Patricia 20 puntos menos te parece? Bueno, primero, Patricia salió segunda en 3 de febrero, sacó 28 puntos. La primera reflexión es qué pasó respecto de la PASO, porque juntos, Horacio y Patricia en competencia sacaron 34. Se bajó 6. Hay un retroceso del espacio, que claramente no fue o no estuvimos ni tan juntos ni fuimos tanto cambio. Vos apoyaste a Larreta. Sí, y después a Patricia fervientemente, y mirá, a Patricia le fue mejor en 3 de febrero que en Lanús, donde estaba su candidato a gobernador. Ahora, esto que... La boleta llegó a donde llegó a nivel nacional. Y claramente estuvo por debajo de las expectativas que teníamos por lo que es el fenómeno nacional que hemos vivido. ¿Y por qué le fue mal en Lanús? Vos decís, está muy bueno el punto ese. Vos decís, le fue mejor a Patricia acá que en Lanús, donde estaba su candidato a gobernador. ¿Por qué pasó eso? Bueno, yo creo que es un fenómeno más general, ¿no? Hubo de algún modo una decepción con la propuesta de Juntos por el Cambio, no de la candidata que le puso garra, corazón, buenas propuestas, debatió. Claramente hoy necesitamos una reflexión, una autocrítica de Juntos por el Cambio. No nos conectamos con los jóvenes, no nos conectamos con los sectores populares. La impronta de cambio la ganó Milei. Así que me parece que es hora de que además de definir a quién vamos a votar en el balotaje, definamos cómo es el futuro de Juntos por el Cambio. Ahora, Diego, en ese escenario que vos decís, hay un retroceso de Juntos por el Cambio. Digo, si tenés que pensar en una figura como la de Mauricio Macri, ¿le atribuís responsabilidad? ¿Crees que tendría que haber estado más? ¿Que tendría que haber
que tendría que haberse acercado menos a Javier Milei, que tendría que haber sido más contundente. ¿Hay algo que se le puede atribuir al expresidente o no? A todos en su justa medida. No voy a hacer un nombre en particular, porque creo que en general fallamos. Y lo digo como parte de Juntos por el Cambio, más allá de que en 3 de febrero la pudimos sacar adelante, ¿no? Esto, de nuevo, me parece que pagamos la interna, una interna excesiva, que nos distrajo, que se vieron más los egos por la búsqueda de una candidatura que las propuestas. Y después las cosas que se buscaron hacer llegaron tarde. La fórmula de síntesis que era, digamos, Patricia presidenta y jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta tampoco levantó. Vos me dirás, fue 10 minutos antes, tenía que haber sido antes. Claro, ya estaba jugado. Dicho esto, la fórmula de ambos no funcionó. Sí, entonces, ¿cuál era el ejercicio antes? Es decir, si pudiéramos volver el tiempo atrás. Mucho antes, Diego. Pero ¿qué hubiera...? A ver, mucho antes. Tenemos la máquina del tiempo. Vamos, decime a qué fecha yo te llevo. Dale, como el ascensorista de antes. ¿A qué fecha vamos? No, a ver, creo que al no ocupar de manera coherente, consistente el espacio de cambio, creció Milei, además. ¿Y qué hubiera hecho? En el conurbano, y yo lo sentí en la calle, el cambio disruptivo, el cambio verdadero en esta última elección fue Milei. Especialmente para los jóvenes, pero también para mucha otra gente. ¿Qué hacías? Ahí voy a Osvaldo. Digo, llegamos a esto porque no ocupamos bien el espacio del cambio. Nos quedó nada más en la marca, pero no en la realidad. ¿Y qué hubieras hecho en la realidad? Bueno, trabajado Juntos por el Cambio distinto, no generar una interna a contramano del sentir de la gente. A mí me duele decirles que Sergio Massa ganó en los barrios acomodados de 3 de febrero, como Sáenz Peña, Santos Lugares. Yo no lo puedo entender con este nivel de inflación, con el debate del yate, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica. Me parece que no la hemos hecho y hoy estamos más tratando de definir a quién votar en el balotaje, cuando hoy me parece que nuestra prioridad es fortalecernos como espacio para el futuro. Ahora, justamente, y hay una cosa, muchos de los que ganamos elecciones y conocemos el territorio no hemos sido escuchados suficientemente. A veces hay burocracias políticas que deciden en lugares muy alejados de la sociedad, porque muchas de las cosas que hoy yo digo las he advertido oportunamente. Pero aquí claramente a Grindetti, a Patricia Bullrich. A todos con los que he trabajado, primero en la etapa de Larreta y ahora en esta última. Ahora, justamente hablando de autocrítica, una de las cosas que se ponen como factor de éxito de lo que ha pasado con la candidatura de Massa es el apoyo irrestricto, el aparato absoluto de todos los intendentes, por ejemplo, para que fuesen todo el mundo a votar. Eso pasó en Juntos por el Cambio. Todos los intendentes apoyaron sin problemas y sin incentivar el corte de boleta en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Usted también? Al máximo. Mirá, el trabajo de un intendente es llevar la boleta, Osvaldo, a su máximo posible y después conversar con los vecinos para que te acompañen los que son de otros espacios políticos. Pero ni Montenegro, ni nosotros, ni Soledad Martínez... A ninguno nos conviene que la boleta se caiga, ¿entendés? El trabajo de un intendente es llevar al óptimo a la boleta y después buscar votos en otros espacios, en el barrio, en las localidades, en la vida cotidiana, ¿no? Y por eso está el corte de boleta. San Miguel, 20 puntos. Una de las personas que más cerca estuvo de Patricia Bullrich, que es Joaquín de la Torre, producto de una muy buena gestión y de una conversación positiva con los vecinos del lugar, que los acompañan más allá de qué partido Por eso digo son. entonces, hubo intendentes que no hicieron ese trabajo. Yo creo que en promedio todos lo hicieron. Pero acá un planteo más de fondo. La lista sábana. No podemos estigmatizar o criticar a la lista sábana y además al corte. El corte es la variable de ajuste respecto de la lista sábana. Es la manera que tenés de escaparte de la extorsión que es una boleta entera de 8 cuerpos. No estoy hablando del uso de la boleta sábana por parte de los electores, sino de aquellos que deben impulsarlo. Pero muchos se enojan porque parece que hubiera que imponerle la boleta sábana de 8 cuerpos a todo el mundo. Claro. Y la gente es libre y decide. Por supuesto. Y cuando corta, esté ejerciendo también su derecho y su libertad para elegir. ¿Qué va a hacer el radicalismo, te parece? Mira, por lo que he visto hasta ahora, los gobernadores están más cerca del gobierno de unidad o de acompañar a Sergio Massa. Esto es público, no lo he hablado con nadie. Hoy hablaba con la gente de la coalición que están con esta idea de la neutralidad. Creo que hay un sector del radicalismo más tendiente, explícita o no tanto, a acompañar a Sergio Massa. Un sector del PRO que a toda costa quiere ir en contra del populismo y acompañar a Milei. Por eso tiendo a pensar hoy que va a haber como una pluralidad de miradas
con libertad de acción, donde el desafío es cómo mantener la unidad en ese contexto. Una cosa es darle libertad de conciencia y cada uno con su alma en el cuarto oscuro, y otra cosa es hasta acá llegó nuestro amor y sale el bus de los radicales para algún lado y la coalición Y el PRO se queda. y no sabemos qué pasa. ¿Vos qué pensás que podría ocurrir? ¿Libertad de conciencia o diáspora? Diego, yo pienso que no está nuestra candidata hoy en el balotaje, con lo cual nadie nos puede decir a los votantes o a los dirigentes qué tenemos que hacer, pensar, decir o votar. Me parece que con los matices que hay, lo mejor debería ser la libertad de acción. Patricia Bullrich te dijera, mira, después de mucho pensarlo, vamos a acompañar la propuesta de Javier Milei. Diego, te invitamos a sumarte en la dirección donde vamos a ir. Bueno, ¿Qué pero haces? Horacio está diciendo creo algo diferente, hay que ver qué piensan los gobernadores radicales. Nosotros queremos mantener la unidad. Si la forma de mantener la unidad es la libertad de acción, bienvenido sea. Obviamente, libertad de acción no significa neutralidad, porque cada uno a nuestra manera nos vamos a comprometer. Y de nuevo, yo como vecino del conurbano y como intendente voy a escuchar a los dos candidatos y voy a evaluar qué es lo que más le conviene a los vecinos de 3 de febrero entre las dos opciones. Hay del algo que balotaje. rompe todo, perdón, que es si Claro. desde Juntos por el Cambio alguien asume una responsabilidad de cargo en alguno de los dos gobiernos. O el Lo de hará a Massa título o el de personal Milei. en todo caso, porque no creo que eso se pueda hacer de una manera orgánica, comprometiendo a Pero todos. si una figura acepta Sí. un acercamiento tal como integrar o estar muy cerca de un Si gobierno, una me parece figura que- acepta ser ministro, por ejemplo, lo va a tener que hacer a título personal y no en nombre del partido. ¿Te porque- disgustaría, no te disgustaría? ¿Qué cosa? Que haya un radical o alguien de coalición o del PRO. El del Mira, PRO, por ejemplo. Las coaliciones se arman sumando. Como está Massa tratando de sumar y se está moviendo, creo que también Milei va a hacer lo mismo y por eso de golpe cambió su discurso y ya Patricia no es el ogro, ¿no? Sino Bueno, que pero es en el una gobierno- posible ministra de su gobierno. Pero en el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, hay un embajador que es radical, como Ricardo Alfonsín. Lo que pasa es que no tiene que El ser- partido no ha dicho nada, ¿no? Lo que no tiene que ser es un rejunte porque la gente se da cuenta y eso no sirve. Muy bien. Si hay que armar una coalición tiene que ser en base a un programa, me parece, ¿no? Diego Valenzuela, muchas gracias por Gracias por invitarme, un placer. Ahora les presento un muchacho nuevo, estamos probando, se llama Rolando Barbano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Esperemos que la prueba salga bien, ¿no? Va a salir Venimos bien. insistiendo hace tiempo. Bien. ¿Cuántos años venís insistiendo? Y acá en este programa 2, así que... Pero en general te recibiste. No, 25 años. Pero ya va- Pero bastante. quiere ganar el premio Revelación, Martín Lo Fierro estoy Revelación. esperando. Para las revelaciones. Meta de moda también. Meté la presión que tengas que meter. ¿Moda? Para. Martín Fierro de moda, estoy esperando. ¿Moda? Martín Fierro Revelación. ¿A tu edad, Revelación? Sí, pero no importa eso. Él quiere ese. ¿Cuándo Bueno. soy la revelación? ¿Cuándo aparezco? Por No, eso. no, pero Hace años que apareciste. No hable de la Y envidia. el de moda Rosana. para Hace años que disputarme. apareciste. Voy a sintetizar esta discusión con el video de Andy Olivera porque hay turno tarde, o sea, la segunda hora para nosotros, por ahí no vio. ¿Qué es lo que se está votando para el que no era ni Massa ni Milei? Bueno, algo como esto. Más de 36 sacó Massa. Y casi 30 Milei. Así que hay balotaje. ¿Y ahora qué? Ahí está Andy Olivera. Bueno, ¿qué momento es este? El momento de Pablo de León y sus clics políticos. Sí. Bueno, No nos bien. despedimos. No se fueron. Votó en la encuesta en Instagram para que los clics políticos sigan así, que aquí estamos. Bueno, ¿hay presidente? ¿No hay presidente? ¿Estuvo el presidente? ¿Fue a votar sin su querida Fabiola? No se Veamos. fueron. Bueno, dale, vamos. Después te digo. ¿La música? Escuchemos. ¿Qué es eso? Vamos, más Talía. arriba, ¿no? La música, Lía. Ahí viene, vamos, Fabi. ¿Quién le importa? A ver, Salinas viene amagando que va a cantar con ya Negro está, Oro. ya pasó. Bueno, ¿a quién le importa? Cantan Talía y Lucía Salinas. ¿Por qué? ¿A quién le importa? que el ¿A quién le presidente- importa? ¿Se Sí. acuerdan? Cuando el presidente iba a la... Él vota en la UCA, acá cerquita en Puerto Sí. Madero, porque vivía en el departamento de Alvístur, en Puerto Madero. Bueno, iba, votaba, amplio despliegue, toda una circulación así, mucha seguridad presidencial, obviamente, para votar. Bueno, ayer obviamente muy pocos periodistas, sin su querida Fabiola, todo un dato. Dylan tampoco.
No va a votar Dylan. ¿Cómo va a ir a votar Dylan? Pero no fue ni con el perro. Perdóname, en la campaña estaba todo el tiempo con el perro, lo paseaba. Él votaba y ¿Fabiola después votó? después se iba al departamento y paseaba a Dylan y los periodistas. Sí. Bueno, ayer había muy pocos periodistas, pero obviamente donde hay periodistas hay preguntas y fíjense lo que pasó. A ver. ¿Cuál es la autocrítica de su gestión? No, de eso no voy a hablar porque estamos en veda. Del lunes, si querés, te cuento todo lo que quieras. Bueno, ¿y cómo Hoy va no. a seguir entonces usted después del 10 de diciembre? Como un ciudadano. ¿Pero Soy se un retira ciudadano. totalmente de la política? Eso no importa. ¿Otra pregunta? Qué mal la Ahí producción será. que puso un video de Sonsa. Tarico. Sonsa. Next. Pusieron un video de sonsa. Tarico, se Metió un sonsa. equivocaron. Bueno, evidentemente 3 preguntas, ninguna le gustó, obviamente. Yo digo, ¿para qué habló? Salía, saludaba. Pero aparte pim, se pam, pum. enojó. Se enojó, bueno, está Bueno. enojado. Lo hicieron, le dijeron más o menos que no viniera, fue a votar. Ahora le dijeron, no vengas, le habían dicho, no vengas, no se te ocurra venir al búnker. Y ahora, después de resultado, le van a decir, no se te ocurra, porque él dijo ahí también, el lunes hablo. No. Y no habló al final. Y no va a hablar ni este lunes, ni el Tiene martes, ni el guardado. miércoles, ni el ¿Quién le jueves. dice que no hable? Pero ¿Massa? aparte se Massa. Más. afirmó, yo soy un ciudadano. Está bien, hizo equilibrio, es un Hincha momento del bicho. incómodo, le tiran Claro. de todos lados. Un hombre común. Pero Ahí quería está. hablar, Pero se en puso el micrófono. su última lapicera aprobó lo de Figueroa, que después finalmente no cursó, pero él lo empujó, lo de la Me jueza trajo los Figueroa. dólares de Y China. Cristina viejo. y Cristina él lo podía castigó haber igual. dicho, ¿Quién trajo 6.500 palos los de China. 6.500? Bueno. ¿Fabiola votó? Muy bien. No lo sé, ¿a qué te Sabemos, pensás? Que yo estoy Osvaldo. mirando el padrón, Bazán. Sí, vos sos el que trae Investigá, esas viejo. cosas. Bueno, votó ¿Qué más? este presidente y votó otro presidente. Dato clave, esto sí es investigación, Bazán, fíjate. A ver. Sí, lo vi. Escuchen. Este grupo le gusta ¿A quién? a Jessica Bossi. ¿Cuál es? Espera, a ver si Bossi dice. ¿Qué es Bossi? Está. Sí. Somos Para Bossi todavía no sabe, ¿eh? Dijo, Yo le somos veo la cara, no media sabe. luna. Es el Pará, grupo pará, media a ver, luna. ponle la cara de Bossi. A mí no me sabe. gustan los palmeras. No Vos sé sí es los palmeras. Bueno, no Santafesina. se puede tener un Sí. grupo. Estos son el grupo Media Luna. Bueno, ¿por qué? Mauricio Macri. Y sí, que le mandamos un abrazo Palmera, a la familia Media de los Luna. muchachos de Media Luna. Bueno, Mauricio Macri fue a votar. Algunos dicen que llevó las facturas, pero que se las llevó. ¿Cómo se la No, llevó? no. ¿Cobraron? ¿Se llevó? Que llevó las facturas Sí. y Las se mostró. las llevó. Las mostró. A ver. Pero si hay foto, hay video, No dice puedo Diego creer. Seigman. Vamos. Observa, ahí va. Entra a votar. Con la factura. Esperen un poco. Ahí está. Entra, sale, apoya, escuchen, apoya la bolsa, Bien, ahí está, vota. ahí las entregó. Atento que pega un patinón ahí. Los fiscales miraban ahí A la ya. foto. Atentos. Pega un patinón. Vamos a ver, metió ahí. ¿A quién votó? Bueno, y ahí. Y ahí casi se cae. Casi se La cae. mano tiene la bolsa. Sal, firma, todos firmamos. Entonces no había media luna, sabía de... La fiscal dice Es una bolsa de Yo facturas. recuerdo la bolsa. haberlo visto en otra Dejá elección la también bolsa. llevando media luna. Me parece que acá se olvidó. Saluda, se trajo, saluda, se la saluda. Y se las tomó con la vacuna. Bueno, atentos. Sería mejor. Pero Yo creo que viendo el fútbol o viendo el Mundial de Rugby, quienes lo estamos viendo, es el momento de... El VAR. El VAR. El VAR, señor director. A ver. Ahí va. Ah. Dos paquetes. Y quedó el anteojito. Ingresa Lo metió al biombo. lo metió abajo. Mal pensado. Y ¿El otro entra. paquete Lo para vemos. qué era? Bueno, a Lo otra llevó mesa. aparentemente ¿eh? Otra vez lo compró para aparentemente esa, otra mesa. Rolo. Pero si podemos rebobinar el cassette. El VAR director, definió. Claramente fue a la... Podemos fue a la panadería, rebobinar. compró- Le hablo al director, que es un hombre grande. Ahí está. Ahí está. Pone una, Ve, la guarda y ahí está. fue a la Claramente. panadería y compró dos, no sabemos No, cuántas, docenas, dos docenas, debe cuatro ser. docenas de No Acordate creo que que se haya compró- ido él a la panadería. Dejó la pero mitad y te la otra, enojes. ¿para qué se la llevó? No te ¿Para enojes. Julián? Para otra mesa, seguramente. Capaz la hija lo estaba esperando. Bien. Igual, si el hombre grande, el director, es un hombre grande. Bueno, pero la A figura, ver, seguí si podés. la figura de esta elección han sido, y lo voy a decir en términos castellanos, abro las comillas, los frikis de La Libertad Avanza. Es una cosa No, no, increíble no. las cosas De que han León. pasado. ¿Voto cantado? Veámoslo. Uy. Ahí está. A la derecha de su pantalla, Lilia Lemoyne o Lilia Lemoyne. La diputada. Diputada La diputada. electa. La diputada electa. Diputada electa, agárrense de las manos. Y a la Bien. izquierda, mientras suena Michael Jackson con su canción,
Sí. Falta el estribillo, lento. Bueno, el hombre de la motosierra. ¿Por qué? Había unos cuantos frikis, lo mostraba Paula Bernini ayer en la transmisión de TN, afuera de la sede de La Libertad Avanza con una motosierra en la cabeza y todo eso. Bueno, veamos por partes. Primero, Lilia Lemoine hizo un voto cantado, salió con la boleta del cuarto oscuro. Veámoslo. Fraude. Eso no se hace, le dice un fiscal. Y una señora que edita ahí. 50 años. ¿Qué pasa? Salió aparentemente, salió Lilia Lemoine con la boleta en la mano. O sea, en lugar de meterla en el sobre, entonces algunos dicen que no pueden no saber. Voto cantado, sí. No pueden no saber que se va en un se van a sobre. impugnar. Solo es diputada. Salió a cancherear con la cosa, por eso la señora le decía... Pero finalmente, ¿qué pasó? ¿Fue válido? No, se lo dejaron. Muy bien. Ella igual después de esto hoy, esto Bazán lo sabe mejor que nosotros porque sucedió en Twitter, empezaron a criticarla y la criticó un referente de las redes libertarias, Iñaki, diciendo es el community manager. Más o menos que era la culpable de la caída de la caída. Y ella él le dijo eso y ella le dijo a Iñaki, cállese señora. Le dijo, o se piensa que no tuvo nada que ver... Y con algo de drogas, le dijo. Sí, y le dijo algo más. Y le dijo, o se piensa que no tuvo nada que ver hablar de... venta de órganos. De venta de órganos y el corte de relaciones con el Vaticano. No soy yo responsable. Hubo así todo un... O sea que Pero esto no fue por esto. La crítica había sido por el proyecto de... Sí, de renuncia a la paternidad. Que hizo un embrollo yendo a votar y hoy, para que salió el propio Milei a decir que el responsable del espacio es él y que lo que dice es él. Aparte, volvemos a decirlo, Lilia Lemoine no es una persona, un electrón suelto, es una persona que está con Milei todo el tiempo, es su fotógrafa personal, es su maquilladora personal y va a ser diputada nacional. Va a ser diputada nacional y salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano. Digo, me parece como que desconoce cuestiones básicas. Bueno, pero los frikis estaban ahí afuera. Veamos los frikis con la música de Michael Jackson, queda perfecto. A ver. Ese es el hombre que fue a votar así. Mire. Ah, pero eso no, en el thriller no estaba eso. No, en la thriller lo pusimos nosotros. Ahí está. Así fue a votar el señor. Yo no lo dejaría. A ese sí le anularon. No, me parece que no se anuló porque lo llega a meter en la urna, ¿o no? Pues si entra en la urna, ¿qué impugnación? A ver. ¿Hay bar o no hay bar? Sí, entró. Listo, ¿qué impugnación? No, porque tiene razón, Ron. Alguien iba a decir, no, se lo impugnaron. Tiene razón. Pero si entró, que abrieron y encontraron el voto. O sea, pero no puede ser que le hayan anotado en el sobre alguna cosa. ¿Y ya entró? Una vez que entró a la urna, se mezcla con los otros. No hay forma. Ya está, no tenían que frenar antes. A no ser que hayan intervenido muy rápidamente después, cosa que no sabemos. Lo que se dijo es que se impugnó. Ahora, los frikis le dan mucha épica e identidad al espacio. Absolutamente. Y esto le dio mucha promoción también. En época de viralización, metes un traje y sos nota y circulás por... Bueno, pero hubo de todo también. Luego tuviste 25 años para aparecer en televisión y este muchacho... No, pero digo, logró algo, aun cuando le hubieran impugnado el voto, que para mí es imposible porque llegó a meter el sobre, logró una viralización ayer, cuando había veda, cuando no se podía hablar, y estaba esta figura dando vuelta por todos lados en las redes. O sea, como golpe de efecto le funcionó. Ahora, evidentemente, no sé qué habrá pasado con él y impactante, su voto. ¿no? La verdad que el aporte a la democracia del señor de la motosierra. Pero como le funcionó. Bueno, muy bien. Si ustedes me permiten. Bueno, ¿y quién tiene más de León? No. Hay más para usted. Aló. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Buenas noches. Rosendo. Gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. No, gracias a vos. Pero es que gracias por atendernos. No. Si bien, no sé, fue un gesto muy lindo de tu parte. ¿Cierto? ¿Cómo estás, Rosendo? Tampoco seamos tan boludos que nos están pagando por hacer esto, ¿no es cierto? No hay que olvidar. Si bien nos pagan con horneritos, que no te alcanza ni para tomar tu café con leche, valoremos que por lo menos aún no hemos caído en la indigencia. Ahí estamos. Todavía tenemos acceso al champú y al jabón. En cualquier momento pisamos como las jineteras en La Habana, ¿no? Bueno, No, es cierto. En tu caso, por una sesión de psicoanálisis.
A cambio de una crema enjuague. Crema enjuague. El club del trueque. Cuba. Sí. Yo te arreglo el marote, pero vos dame una, Cuba, pero pero una con de un tango, litro. Una depresión total. Cuba con tango. Pero bueno, eso es cierto. Ahí estamos. Bueno, estamos ansiosos por escuchar un análisis de Rosendo, por supuesto. Bueno, sí, yo te cambio un análisis geopolítico por un puñado de viromes, ¿eh? Hacia allá vamos, Argentina. Sale un poquito más. Sí, ando con ganas de hacer radio a la mañana para abrir todos los programas con un Good Morning Caracas. En fin, no se la esperaban, ¿no? Se dio la tormenta perfecta. Se fueron sumando un montón de factores que propiciaron la estemasa prácticamente del presidente. Salvo que haya una catástrofe económica, de acá al balotaje, yo lo veo muy bien posicionado, Sergio, porque Massa se benefició de la fractura interna de Juntos por el Cambio entre halcones y palomas, toda esa boludez. Por un lado, la ingenuidad de un halconismo que creía que a la mayoría del país le importaba lo que diga Sebrelli, Lori Sanata o, digamos, ¿no es cierto?, la filosofía de Kovalov, ¿no es cierto? Y del otro lado, una especie de panperonismo que terminó quitándole la identidad opositora a Juntos y así creció Milei. Muchos ahora le echan la culpa a Macri, pero los otros tampoco supieron construir por el propio como para sacar más de 11 puntos, ¿no? ¿No es cierto? Y el león, que parecía que se los comía crudos a todos, terminó siendo un gatito vivoso y parece que al final tenía razón Bregman. Sí, ¿no es cierto? Bregman. Incluso ahora está elogiando a Macri, ¿no es cierto? Ya dijo que le ofrece el Ministerio de Seguridad a Bullrich, le falta ofrecerle el Ministerio de Salud a Quirós, ¿no es cierto? Bueno, ¿no es cierto? Le falta decir a Milei, lo que le falta decir a Milei ahora para moderarse son 30.000, ¿no es cierto? No. Sí. Y ahora 3, 2, 1. Sí, pero... quiere unir la fuerza del cielo con, digamos, los señores mayores que van a votar juntos por el cambio. Es decir, ¿vieron los memes que ya hay? Va a unir la fuerza del cielo con la fuerza del meo, ¿no es cierto? Sí. Pañales para todos. Sí. Una política de Por Estado. otro Eso lado, no es gasto, es inversión. Sí, ¿no es cierto? Claro. Por otro lado está un electorado que al parecer es bastante indiferente a la inflación, a los escándalos de corrupción, tipo el Insaurralde Gate, y ni que hablar de los temas geopolíticos de alianza con China o Irán, que le importa un carajo a todo el mundo eso. Así que eso va a impactar el puñado de votos en el exterior. Vieron que dice, ganamos en Australia, arrasamos en Bélgica. Qué alegrón, ¿eh? Alegrón. Realmente. Sí. Ahora solo falta el conurbano y el NOA, y ya estamos. En fin, creo que la oposición se va a tener que reformular. El Juntos por el Cambio que existía hasta anoche ya no existe más. Tendrán que construir una nueva alternativa. De todas formas, y esto se lo digo por experiencia, este es un país muy inviable. Lo mejor que pueden hacer es abandonar cualquier ilusión, comer sano, salir a trotar, cultivar el espíritu con libros, discos, música, películas, y si no, hacerle caso a la nata y tratar de ponerla lo más que pueda. Es así. Muy bien, Rosendo. Es así. Extraordinario. Sí, es así. Métale, matraca. Mañana, tarde y noche. Se estoqueó Rosendo en los últimos días, subió al Arca de Noé, fue con el paquete de lata de arveja, agua mineral. Estoy sentado arriba de una pirámide de papel higiénico. Uy, re Marta Minujín. Estoy viendo la imagen. Está muy bien. ¿No? Es una, dale, muy bien. Está muy bien. Es una obra obra de atrás arte. la botella que tengo. Mirá, la botella de whisky que tengo ahí atrás. Ya está. Está muy Está. bien. Papel higiénico y en ese alcohol. búnker cuántos días se puede aguantar? No. Después empiezas a sacar dónde estoy viviendo, la dirección. Cuidado. Es verdad. No puedo decir muy bien lo que tengo. Pero cuando quieras venir acá, compartimos un whiskacho, lo que sea. Muy bien. Que nada detenga eso. Bueno, Rosendo, muchas gracias. La elegancia de siempre y la calidez de Rosendo. Gracias a vos por la invitación. No, gracias por aceptar, por supuesto. No, gracias a vos por el llamado. Gracias por la aceptación. No, gracias al canal también por la tenerme en cuenta, como siempre. Ahí está, muy bien. Al grupo entero. Muchas gracias. Gracias, Rosendo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿A vos te causa gracia, Dipache, todo esto o es algo interno que de afuera es como... Yo lo tengo casi al lado a este personaje. ¿Esta persona? Este personaje, claro. Rosendo. Sí. ¿En qué sentido? Lo conozco. Ah, bueno. Partido. Claro, es idéntico. Sí, bueno, de Tarico es eso. Bueno, dicho esto, a trabajar. Sí. Economía en la segunda vuelta. Indicadores. A desarrolle. Bueno, el principal que quiero mostrar es, con 3 elementos, explicar lo que pasó en la elección. Van a ser estos 3. A ver, vean. El primer elemento que tiene que ver con esta tarjetita tiene que ver con algo que pasó como de largo.
y tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó el día viernes en la provincia de Buenos Aires? Lo que no era el plan platita se convirtió en plan plástico. El día viernes se lanzó un plan, cuenta DNI, para 7 millones de personas de 24 cuotas sin interés. Un periodista me consulta, Damián, ¿son 24 cuotas sin interés? ¿No tiene tasa? No, no tiene tasa. Si gastás 24.000 pesos vas a pagar 1.000 pesos cada cuota. El plan platita se convirtió en plan plástico. Pasó de largo esto. Pasó de largo. Pasó de largo. Pero efectivamente eso pasó en la provincia de Buenos Aires. Digo, Axel Kicillof, una tendencia, digamos, un poco más marxista, diría, la ideología determina las condiciones materiales de existencia y creo que parte de ese plan terminó en esta tarjetita. Pregunten o pongan en el hashtag solo una vuelta más, ¿qué pasó en las cadenas de electrodomésticos en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó en los locales y en los supermercados en la provincia de Buenos Aires? Vuelan. Efectivamente, y esto tuvo mucho que ver. ¿Con qué tarjeta se hace? La tarjeta de cuenta DNI, cuenta es DNI. una billetera digital. Y también, Dami, te sumo, porque conozco gente que se subió, tenía descuentos que no hay con ninguna otra tarjeta en miles de comercios de la provincia de Buenos Aires. 30, 40% de descuento. Había gente que iba corriendo desesperada a aprovecharlo. O sea, Y esa plata la un pone la fenómeno. provincia. La pone la provincia, la pone el banco. La pone el Banco Provincia. La pone el Banco Provincia. Vamos Bien. al otro elemento. A ver. ¿A cuánto este Está billetito? gastadito, Está gastadito. Este es el del elefantito. Es el del Ese es el único que Está sacás de tu casa. Este es el de la suerte. Sí. Bueno, mucha suerte hasta ahora no te dio. Sí, claro. Bueno, ¿por qué? Hoy, sí. ¿subió o bajó? En el paralelo. Respóndanme en esta pregunta que es muy importante. Y en teoría, digamos, en lo que Osvaldo llamaría el blue del blue, subió a 1100. El Deep No, Blue que le en dicen. teoría bajó 100 mangos del viernes ahora. Efectivamente. ¿Por qué bajó? Porque el dólar pizarra de medios Era. indicaba 900. Bueno. Pero la realidad era 1200. Claro, 1200. Hoy el dólar paralelo bajó 100 pesitos. Subió bajando. Subió bajando. Ganó perdiendo. Subió bajando. ¿Y cuál es el destino que puede llegar a pasar con este billete de acá en adelante, no? Que uno puede presagiar hacia el destino de este billete de acá en adelante. Bueno, la realidad que dos cuestiones. ¿Por qué efectivamente sigue 1100 y no bajó a lo que vimos el viernes? Yo creo que se viene un plan platita bis y el mercado también lo puede llegar a estar viendo eso. Se viene algo importante. En noviembre se va a cobrar impuesto a las ganancias y no va a ir al autito como pidió Massa. ¿Se va o no se va a cobrar impuesto a la Y sí, claro, en noviembre y se va a ir al billete. Por lo cual esto va Pero a tener... pará, no, entonces vos lo que decís es que lo que te dejan de percibir Claro. por ganancia, la gente dice, esto me sobró que me lo cobré, Exactamente. me voy al dólar. No va a ir a la cuota para el autito. ¿Te acordás que Massa dijo, no me van a ir a comprar el dólar? Eso viene con el sueldo que cobramos en noviembre. Efectivamente. Digamos. El impacto de las ganancias. Efectivamente. Ya había habido un impacto con la devolución de intereses que ya... Perdón, de impuestos que ya te habían devengado. Efectivamente. Ahora viene todo. ¿Qué más hay que decir? Bueno, también va a haber una intervención en el dólar MEP, en el mercado de bonos, respecto de esto. Hoy hubo un nuevo dólar, que es el dólar balotage. Un desdoblamiento cambiario para todos los sectores exportadores por 30 días. Y la realidad que de acá en adelante también se sabe que se va a devaluar el peso frente al dólar un 3% el 15 de noviembre. Tiene fecha. Tiene fecha. Damián, ¿y con el dólar tarjeta van a hacer algo? Porque en este momento el dólar tarjeta es más barato que esos 1000 Bueno, pesos si se mueve el mayorista, se va a mover el valor de pero hay que esperar al mayorista. Y tenés un hornerito final. Sí, antes quiero pasar por una cuestión clave que me parece que pasó con esto respecto de lo que sucedió con la elección de Milei. Todos dicen, bueno, el Vaticano, Lilia Lemoyne. A mí me parece que hay algo importante que tiene que ver con una frase de Milei que pegó en el votante. Y fue, cuanto más alto el tipo de cambio, mejor. Cuanto más alto el tipo de cambio, mejor, quiere decir que esto en el bolsillo de los argentinos nos iba a valer mucho menos de lo que vale hoy. Y yo creo que eso también generó un susto respecto de los argentinos. Entonces, ahora entre una alianza, vamos a pasar a un plan, digamos, que de lo monetario va a relajar la dolarización. Vamos a pasar desde un plano, desde lo fiscal, va a relajar la motosierra en el peso. Digo, me parece que también si van a ir a una alianza, Milei, esto pesa mucho. ¿Qué pasa en el plano fiscal? ¿Es con motosierra? ¿Y qué pasa desde el punto de vista de lo monetario? ¿Es la dolarización o es rescatar el peso previamente y ver cómo bajo la inflación en ese proceso? Porque digo, es una negociación.
¿Pero qué alianza estás hablando? Estoy hablando de lo que hoy Milei llamó, efectivamente, o le tiró un guiño a Patricia Bullrich. Sí. ¿Y qué hablas de economía, de esa potencial alianza política? Una alianza con Patricia Bullrich. Sí. ¿Acepta una dolarización? Lo que pasa es que es una fantasía hoy pensar en una alianza de Milei con Patricia Bullrich. Puede haber un apoyo de un sector respecto de eso. Ahora, me parece que es anterior, que Milei ya cedió parte de lo que era la dolarización y la motosierra cuando algunos de sus potenciales ministros o funcionarios dicen, bueno, el 15% de recorte del gasto inviable, los planes sociales al principio no se van a sacar. Me parece que él ya había acotado un poco eso. Veremos cómo reformula su discurso económico ahora. Ahora, es interesante lo que vos decís, que cuando él la semana previa a la elección, en la polémica por el dólar, dice ese excremento no vale nada y lo que se vive en esos días es que se dispara el dólar, es probable que se haya asustado aún en gente que lo miraba con buenos ojos. Es que te lo digo con justificación de causa, que gente se asustó, dijo, che, pero pará, ¿hasta dónde va Ayer esto? salió a aclarar, me parece que insuficientemente, Milei dijo, yo no voy a ir contra los derechos, voy contra los privilegios. Recuerden ustedes que Milei había dicho sobre la justicia social, que era una aberración o una estafa o algo, no me recuerdo la palabra. Una aberración, y después había dicho que la frase donde hay una necesidad y un derecho también era algo así como la causa de los problemas de Argentina. En ese discurso en ese dice sentido eso. mencionó los derechos, no lo inventamos nosotros. Bueno, ahora recalcula y dice, no, yo voy a los privilegios. Claro, pero en ese discurso, que es el de una persona que se notaba claramente, lo veíamos ayer, de alguien que había salido segundo y que no había ganado como pensaba, dijo eso y también, voy a usar el término solamente, rebobinó respecto de Patricia Bullrich y rebobinó diciendo, voy a dejar las agresiones de lado y voy a ir a otra cosa. Con lo cual, en virtud de lo que está diciendo Damián, y también volviendo a la tarjeta, lo que se vivió entre viernes y domingo de la gente yendo a los supermercados no era miedo a este gobierno, sino fundamentalmente era miedo a que se fuera todo al diablo con la propuesta. Por eso digo que me parece que fue algo muy importante en la elección. ¿Qué pasa con este? Vos decías, bueno, ¿qué pasa con este? Bueno, acá hay un tema que es la inflación. Y yo creo que Massa eso no lo contiene. Porque efectivamente acá vos tenés una situación donde seguís emitiendo moneda, donde tenés 28 billones de pesos del ELIC que te están esperando, donde efectivamente ya no tenés muchas anclas más que el dólar hasta el 15 de noviembre y ver qué pasa después. Y una razón más, que el mensaje de las urnas que va a escuchar Massa es, la inflación no es el problema más grande, no tengas miedo de la inflación. Sí. El mensaje de las urnas es, hay temas peores. No es que ya urgente la gente sí, por supuesto. Pero el mensaje de las urnas es, podemos convivir incluso con inflación alta. Para mí está perfecto lo que estás diciendo porque es algo que yo lo iba a decir desde otro lugar y vos me lo representás muy bien. Que tiene que ver con que, ¿cuál es el plan de estabilización de los desequilibrios que deja el propio Massa? No lo va a decir Diego, porque no lo necesito hasta ahora. ¿Cuál es el plan económico de Massa? No lo sabemos. No lo necesito. No lo dice. De hecho, en realidad lo estamos viendo su plan económico. Efectivamente. Pero ojo, la gente lo está votando. No se puede vivir. Y la gente lo está votando. No se puede vivir. vivir. Te voy a decir una cosa. La gran patología de esta ausencia de plan económico para la gente en general, no para sectores específicos, es la inflación. Total. Pero lo que no hay, y que es más doloroso, es recesión. Hay indicios de recesión, de freno de actividad en algunos, falta de insumos. Sabemos que hay un montón de problemas, pero el síntoma máximo sigue siendo la inflación. Y la gente cree que los problemas de la economía, esto nos enseñó esta elección, cree que el problema más grande es la desocupación y la recesión. Y bueno, podemos tenerle miedo a la inflación, pero en realidad fulano tiene laburo. Y es verdad que Cristina dice que ahora el fenómeno novedoso es pobres que no llegan a fin de mes, pero tienen empleo. Mira ese señor con la motosierra, ¿qué haría si asume él que está diciendo que viene por todo? Lo cual es contradictorio. Hay una competencia de miedos, me parece. Totalmente. Perdón, pero no es contradictorio con todos los estudios que dicen que el principal problema de los argentinos es la inflación. Digo, este resultado es contradictorio con todos los estudios toda la gente que se ha sentado acá
ha dicho, mis estudios dicen que el principal problema, según los argentinos, es la inflación. Sí, bueno, pará, Waldo, yo creo que la sociedad... Y la corrupción. Sí. La corrupción... Sí, pero siempre nos dijeron, no importa la corrupción, hay mucha gente a la cual no le importa la corrupción y solo le importa la economía. Y la inseguridad. La economía está destrozada. Pero yo creo que y la inseguridad. Muchachos, me permiten la gentileza. La gestión actual. Si la oposición hubiera estado unida y no dividida y subdividida dentro de Juntos por el Cambio, no estaríamos ni hablando de esto. Hubiéramos dicho, ¿cómo castigaron por la inflación al gobierno? Mirá, qué mala elección, hizo 36, 37%. La oposición le ganó cómodo. No pasó y ahora tiene chances más hacer un balotaje. Por No es supuesto. Santoro que se sabe que no va a ganar. Frente a este que pierde valor, a mi criterio, la sociedad, en lugar de enfrentarse con el cambio, se terminó chocando con el cambio y le generó temor. Un cambio, que era Junto por el Cambio, quedó fuera de carrera. Y el otro cambio le generó temor respecto de efectivamente que podía ser peor la circunstancia con eso. Por eso creo que Libertad Avanza va a tener que cambiar su discurso si quiere efectivamente lograr un alivio desde este punto de vista. Hay una reestructuración de expectativas. Si vos me decís, como dijo Milei ayer, que hace 2 años era una emergente y no existían 2 partidos y de repente tienen 1/3 de la población que los votó, es un golazo. Lo que pasa es que en las expectativas de la Libertad Avanza eran una topadora que iban a primera vuelta. Entonces hay una resignificación del escenario. Pero se llevan un premio grande, aun incluso si no ganan. Hoy el mercado votó. El dólar futuro en diciembre llegó a estar 950 pesos por dólar. Hoy, ¿saben cuánto cerró? 595. Y en noviembre, ¿saben cuánto cerró? Llegó a estar 550 pesos por dólar. ¿Saben cuánto cerró en noviembre? Cerró en 3.87, es decir, que toma la devaluación del 15 de noviembre del viceministro de Economía Rubinstein. El mercado está votando también. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo que efectivamente Massa lo ve más ganador que Milei, porque efectivamente está siguiendo la política monetaria de Rubinstein. Bien. ¿Qué política monetaria? Si la inflación sigue subiendo. Bueno, en ese caso es el famoso Crowley-Peck de ir devaluando el peso frente al dólar en forma administrada. No se puede vivir de ilusión monetaria. Sí. Pero no se viene haciendo desde agosto. Que no se viene haciendo desde agosto. Sí, no, desde el mes de agosto, exactamente. No se puede vivir con ilusión monetaria cruzada con la ilusión fiscal. Los argentinos no tienen ni idea efectivamente que emitir más de esto va a hacer que esto valga menos. Hoy dame los billetes, mañana vemos. Vamos a hacer una tanda, dale. Pablo de León tiene novedades acerca de Patricia Bullrich. Bueno, será una semana agitada en Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, después de la derrota de quedar fuera del balotaje, va a reasumir la presidencia del PRO. ¿Será para apoyar a Milei? ¿Será para una posición intermedia? Lo sabremos. Y la UCR se junta el miércoles a las 14, convocada por Gerardo Morales. ¿Será para apoyar a Massa o será para un camino intermedio? Los comités radicales tienen, las reuniones radicales, cosas calientes, cosas que vuelan, lo veremos. Bien, y lo que veremos también es que después la gente hace lo que quiere. Obvio. Los dirigentes hacen cosas y atrás la gente elige si sigue o no sigue. Cuando no hay aparato. Bueno, está bien. En principio seríamos gente libre. Sí, y además tenemos los aparatos. Muy bien. Y quiero preguntarle a Jessica Bossi si es verdad eso que se escuchó acerca de Milei y una potencial incorporación sorpresiva. Sí, cambia, todo cambia. Javier Milei está dando señales de amplitud. Dijo hoy, no me importa lo que piensa la gente si me trae una solución. Y lo que llegó a decir incluso es que... ¿Esto con quién lo dijo? Sí, esto lo dijo en El Observador con Luis Majul en esa nota. Lo que planteó hoy es que podría convocar a personas de izquierda, así lo dijo, porque son los que más saben de... Dijo capital humano, él tiene un ministerio, si gana va a crear ese ministerio. Claramente estaba hablando de temas de pobreza, de desarrollo social, y en ese sentido dijo que está dispuesto a conversar con personas de izquierda que saben mucho de ese tema. No quiso dar nombres, yo después consulté en su equipo y lo que me dijeron es que lo dijo como concepto, básicamente, no es que tiene una convocatoria muy específica, pero lo que está es con el medio mundo tratando de pescar de donde sea Javier Milei, que antes decía zurdos de mierda. No sé, es así, digo. Pero es una pregunta válida, la vamos a discutir mañana, porque esto ha sido...
Ahora Joaquín Morales habla de la llana. Seguimos nosotros. Vení mañana, Rolo. Después charlamos. Pero nos vemos mañana. No te lo pierdas.